Cuando pierdes a la persona que le daba sentido a tu vida, el mundo no se detiene, simplemente deja de importar. Aldrich Vaughn conoció esa sensación el día que enterró a su esposa y se dio cuenta de que estaba completamente solo. A los 53 años, con sus hijos ya adultos viviendo sus propias vidas, estaba harto del apartamento vacío y del trabajo que le parecía sin sentido. Hizo una maleta y se adentró en el bosque hasta que no pudo oír nada más que su propia respiración. Fue entonces cuando lo vio. Un árbol enorme, con una cabaña construida dentro de su tronco hueco. Unos escalones de madera rodeaban la corteza. En el interior encontró diarios, flores prensadas y cartas de un hombre que había vivido allí solo, ayudando a extraños a encontrar la paz. Aldrich se sentó en ese espacio tranquilo y se preguntó, ¿puede un hombre destrozado seguir siendo importante? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El apartamento había estado vacío durante 3 meses antes de que Aldrich finalmente decidiera dejarlo atrás. No estaba vacío de muebles ni pertenencias, aunque seguía abarrotado en cada rincón, acumulando polvo bajo la pálida luz de la mañana que se filtraba a través de las cortinas. Helen había tomado la decisión hacía 7 años, vacío de propósito, vacío de los pequeños sonidos que hacen que una casa parezca viva. Su tarareo mientras preparaba el café, el suave arrastrar de sus zapatillas sobre el suelo de madera, la forma en que suspiraba satisfecha cuando se acomodaba en su sillón de lectura junto a la ventana. Aldrich estaba de pie en la cocina un martes por la mañana a finales de septiembre, mirando la cafetera, y se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que había saboreado realmente su café. Lo bebía todos los días, solo, 2 tazas, pero ahora era solo un ritual, algo para llenar los minutos entre el despertar y las largas horas que seguían. Su hijo Brennan había llamado la noche anterior. La conversación había sido breve, incómoda, como lo eran todas sus conversaciones desde el funeral. Solo quería saber cómo estabas, papá, asegurarme de que estás bien. Aldrich le había asegurado que estaba bien, sabiendo que su hijo no le creía, pero agradecido de que no insistiera más. Brennan tenía su propia vida, ahora una esposa, una hija de 2 años, un trabajo exigente en Boston. No podía dejarlo todo para cuidar de su afligido padre. Lydia, su hija, se esforzaba más. Vivía más cerca, al otro lado de la ciudad, y pasaba todos los domingos con comida que Aldrich rara vez tocaba. Limpiaba mientras hablaba, fregando encimeras que no estaban sucias, reorganizando armarios que no lo necesitaban. El domingo pasado, había encontrado las gafas de lectura de Helen en la mesita auxiliar, donde habían permanecido intactas durante 94 días. Las sostuvo un momento y luego las volvió a dejar en su sitio en silencio. Ninguno de los dos había hablado de ello. 25 años de matrimonio. Eso es lo que decía la esquela, como si se pudiera resumir una vida compartida con un simple recuento de años. Se conocieron cuando Aldrich tenía 28 años. Ambos trabajaban en el mismo estudio de arquitectura en Seattle. Helen era coordinadora de proyectos, perspicaz y organizada, lo que equilibraba el caos creativo de él. Su primera conversación había sido sobre un plazo incumplido y de alguna manera había derivado en planes para cenar juntos. El diagnóstico de cáncer llegó hace 2 años, repentino y en estadio 4. Los médicos hablaron con tono cauteloso y mesurado sobre las opciones de tratamiento y la calidad de vida. Helen lo había afrontado con la misma determinación práctica con la que abordaba todo, investigando, planificando, haciendo listas de cosas que había que hacer. Había organizado su propio funeral, hasta la selección de la música. No quiero que te pierdas en esto, le había dicho con una sonrisa amable. Eres terrible planeando fiestas. Durante 2 años, su mundo se había reducido a visitas al hospital, horarios de tratamiento y la cuidadosa gestión del dolor y la esperanza. Aldrich había pedido una excedencia en su trabajo como directivo intermedio en una empresa que diseñaba edificios comerciales, un trabajo bien remunerado, pero que nunca le había emocionado. Se había prometido a sí mismo que volvería después, pero ese después había llegado y pasado, y no podía imaginarse volviendo a esa oficina y fingiendo que todo eso le importaba. La mañana en que decidió marcharse, Aldrich estaba revisando los papeles del escritorio de Helen, facturas, documentos del seguro,
los restos administrativos de una vida que había terminado. Encontró una carpeta con la etiqueta Planes Futuros, escrita con su pulcra caligrafía. Dentro había impresiones de rutas de senderismo, parques nacionales, alquileres de cabañas en las cascadas, lugares que habían hablado de visitar cuando se jubilaran, cuando tuvieran tiempo. Cuando la vida se ralentizó lo suficiente como para respirar, nunca fueron. Siempre había habido razones, plazos de trabajo, obligaciones familiares y luego el cáncer, que les había robado todos los planes de futuro y los había sustituido por la desesperada esperanza de un día más. Aldrich cerró la carpeta y tomó una decisión. Esa misma tarde llamó a su supervisor y presentó su renuncia oficial. Llamó a Brennan y a Lydia y les dijo que necesitaba alejarse un tiempo, ir a algún lugar tranquilo para pensar. Ambos expresaron su preocupación, cada uno a su manera. Brennan, cauteloso y mesurado. Lydia, emocional y preocupada, pero ninguno de los dos intentó detenerlo. Quizás lo entendían, o quizás simplemente se sentían aliviados de que otra persona se hiciera responsable de él durante un tiempo. Vendió el coche de Helen, guardó la mayoría de sus pertenencias en un trastero y mantuvo el contrato de alquiler del apartamento por si cambiaba de opinión. Luego preparó una mochila grande con ropa, un saco de dormir, material básico de acampada y una fotografía de Helen de su 10º aniversario. Su sonrisa era genuina, sus ojos brillaban con una vida que aún no había aprendido a contar los días que le quedaban. El Cascade Wilderness se extendía a lo largo de la frontera entre Washington y Oregón. Miles de acres de bosques antiguos, arroyos de montaña y senderos que iban desde excursiones de un día hasta expediciones de una semana. Aldrich eligió un sendero a 3 horas al este de Seattle, marcado solo para excursionistas experimentados. Firmó el libro de registro en la estación de guardabosques, con su nombre, la fecha prevista de regreso, desconocida, y comenzó a caminar. Los 2 primeros días se mantuvo en los senderos señalizados, acampando en los lugares designados, siguiendo las normas. Su cuerpo le dolía como no le había dolido desde los 20 años. Le ardían los hombros por el peso de la mochila, las rodillas le protestaban en cada tramo cuesta de abajo y le salían ampollas en los talones a pesar de llevar buenas botas. Pero el dolor era limpio, honesto, era dolor, lo entendía, dolor que tenía sentido. Al tercer día abandonó el sendero marcado. Se dijo a sí mismo que solo estaba explorando, siguiendo un arroyo que se desviaba del camino principal. Pero a medida que pasaban las horas y el bosque se hacía más denso, más espeso, más antiguo, admitió lo que realmente estaba haciendo, desaparecer. No en el sentido permanente, no era suicida, ni siquiera lo había sido en sus momentos más oscuros, pero quería ir a algún lugar donde el mundo no pudiera encontrarlo, algún lugar sin cobertura móvil, sin llamadas preocupadas, sin el peso de las expectativas de los demás. Al 5.º día se había adentrado en el bosque más de lo que cualquier excursionista recreativo se atrevería a hacerlo. Los árboles de allí eran antiguos abetos de Douglas que eran plantones cuando Colón zarpó. Sus troncos eran tan enormes que 3 hombres no podían rodearlos con los brazos entrelazados. El dosel bloqueaba tanta luz que el suelo del bosque permanecía en un crepúsculo perpetuo, suave, verde y completamente inmóvil. Fue entonces cuando encontró el árbol. Se alzaba en un pequeño claro, aunque claro no era el término adecuado. El espacio que lo rodeaba parecía menos una abertura y más un bosque que rendía homenaje. El árbol era un abeto de Douglas, pero antiguo más allá de toda medida, con un tronco de fácilmente 12 metros de diámetro. La corteza estaba profundamente surcada, casi escultural, y las ramas no comenzaban hasta los 21 metros de altura, extendiéndose como el techo de una catedral contra el cielo. Pero lo que detuvo a Aldrich en seco no fue el árbol en sí, fue lo que se había construido en él. El tronco estaba parcialmente hueco, algo que a veces ocurría con los árboles muy viejos, creando una cavidad natural. Pero alguien había transformado esa cavidad en algo imposible, una cabaña. No una casa en un árbol encaramada en las ramas, sino una estructura real construida dentro del hueco del propio tronco, como si el árbol hubiera crecido a su alrededor o la hubiera acogido en su corazón. Se habían tallado unos escalones de madera y se habían fijado a la corteza, subiendo en espiral
unos 3,5 metros hasta una pequeña plataforma. Una puerta, de madera auténtica con bisagras de hierro, permanecía cerrada en lo que debería haber sido un tronco sólido. Se habían cortado ventanas y se les había colocado cristales que reflejaban la luz del bosque. Una pequeña chimenea emergía de algún lugar más arriba, desapareciendo entre las ramas. Aldrich se acercó lentamente, medio convencido de que estaba alucinando por la deshidratación o el agotamiento. Tocó los escalones, sólidos, desgastados, pero bien conservados, con la madera aún resistente. Subió, con el corazón latiéndole con fuerza, no por el esfuerzo, sino por la pura incredulidad. La puerta estaba abierta. El interior de la cabaña era pequeño pero completo, de unos 3,6 metros de diámetro, siguiendo la curva natural del tronco hueco. Las paredes eran el propio árbol, la madera viva, lisa y conservada. En el centro había una pequeña estufa de leña, con el tubo que salía por una abertura cuidadosamente cortada. Una sección de la pared curva estaba llena de estantes empotrados con tarros de hierbas secas, raíces y alimentos en conserva. Un estrecho altillo para dormir, al que se accedía por una escalera, ocupaba la mitad del espacio superior. Una pequeña mesa y 2 sillas ocupaban el espacio del suelo, junto con una silla de lectura situada junto a la ventana. Todo estaba hecho a mano, con habilidad y cuidado. Los muebles mostraban las marcas de las herramientas manuales, y cada junta encajaba a la perfección. Las estanterías no solo contenían alimentos, sino también libros, diarios y lo que parecían suministros médicos. Del techo colgaban plantas secas, hierbas que Aldrich no reconocía, pero que llenaban el espacio con un aroma suave y agradable. Sobre la mesa de lectura, colocada como si lo estuviera esperando, había un diario encuadernado en cuero. Aldrich se quedó en la puerta durante un largo rato, sintiéndose como un intruso en un espacio sagrado. Pero el cansancio y la curiosidad finalmente se impusieron a sus dudas. Entró, cerró la puerta detrás de él y cogió el diario. La primera página, escrita con cuidadosas letras mayúsculas, decía: «Me llamo Garrett Moss. Si estás leyendo esto, es porque necesitabas encontrar este lugar. Bienvenido». Aldrich pasó la primera noche en la cabaña leyendo a la luz de una lámpara de aceite que había encontrado llena y lista en la estantería, como si Garrett Moss supiera que alguien la necesitaría en algún momento. Las entradas del diario comenzaban en marzo de 1987. La letra de Garrett era precisa, casi mecánica. Las letras estaban formadas con el cuidado control de alguien que había aprendido a mantener la mano firme por pura fuerza de voluntad. Pasé 14 meses construyendo este lugar. La primera entrada decía: «Me llevó otros 6 dejar de sobresaltar con cada ruido que hacía el bosque». Los médicos dijeron que tenía trastorno de estrés postraumático. Les dije que tenía Vietnam. Ellos dijeron lo mismo. No lo es. Vietnam es un lugar. El trastorno de estrés postraumático es lo que ocurre cuando ese lugar se instala en tu cabeza y no se va. Durante 3 días, Aldrich apenas salió de la cabaña, excepto para recoger agua de un manantial que Garrett había descrito a 50 metros al norte, marcado con piedras apiladas. El manantial alimentaba un sistema que Garrett había construido, ingenioso y sencillo, que proporcionaba agua corriente a un pequeño fregadero en el interior. Los paneles solares ocultos en el dosel superior, instalados años después de la construcción inicial de la cabaña, según entradas posteriores, proporcionaban suficiente energía para unas pocas luces LED y una pequeña unidad de refrigeración. Garrett había sido médico en Vietnam, reclutado a los 19 años, y había servido durante 3 años en hospitales de campaña y unidades de evacuación. Había visto cosas que ninguna descripción podía transmitir adecuadamente, aunque sus entradas en el diario lo intentaban. No la sangre. Nunca detalló las heridas ni los moribundos, sino el peso de todo ello, la imposibilidad de salvar a todo el mundo, la forma en que la muerte se convirtió en algo rutinario hasta el día en que, de repente, dejó de serlo, y te diste cuenta de que habías olvidado cómo sentir nada en absoluto. Regresó a casa en 1973 con su esposa y su hija pequeña. Durante 5 años intentó ser normal, mantener un trabajo, ser padre, dormir toda la noche sin despertar a su esposa con sus gritos. Las entradas del diario de esos años eran escasas, escritas mucho más tarde como recuerdos en lugar de documentación en tiempo real. «No fui un buen marido», escribió.
No fui un buen padre. Era un fantasma con el rostro de su marido y su padre. Su esposa lo había abandonado en 1978 y se había llevado a su hija Simone a California. Garrett no la culpaba. Ella se merecía a alguien que pudiera estar presente. Escribió: yo seguía en la selva. Durante los 9 años siguientes, vagó entre trabajos de construcción, trabajos ocasionales y periodos sin hogar. Bebía, aunque lo documentaba sin autocompasión, solo como un hecho. Se metía en peleas. Pasó una noche en la cárcel por alterar el orden público. Pensaba en el suicidio más a menudo que en vivir. Entonces, en 1986, mientras trabajaba en la construcción en las cascadas, encontró este árbol durante la pausa para comer, se adentró en el bosque para alejarse del ruido de los compañeros y se topó con este claro. El árbol ya estaba parcialmente hueco, alcanzado por un rayo décadas o siglos antes de que el duramen se quemara. Pero el árbol seguía vivo, seguía creciendo. Me senté junto a él durante 2 horas, escribió Garrett. Por primera vez en 13 años, sentí paz interior. En ese momento decidí que no me iría. Tardé 2 meses en que me despidieran por no aparecer. El mejor despido de mi vida. Pasó los años 1986 y 1987 construyendo la cabaña, aprendiendo carpintería a base de prueba y error, transportando materiales desde una carretera a 16 kilómetros al oeste. El trabajo lo había salvado, escribió, pero no lo había curado. Era cuidadoso con esa distinción, pero le había dado algo que construir en lugar de destruir. Al cuarto día de su estancia, Aldrich encontró el segundo diario. Era diferente del primero, menos sobre la historia de Garrett y más sobre su vida cotidiana, sus rutinas, sus observaciones y dispersas por las entradas, que aparecen por primera vez en 1989, menciones a visitantes. Hoy apareció un hombre, de unos 30 años. Tenía un aspecto horrible. Dijo que llevaba una semana haciendo senderismo. Se había perdido. A mí no me olía a perdido. Olía a huida. Le di comida, un lugar para dormir en el desván. No le hice preguntas. Supongo que me dirá lo que tenga que decirme o no lo hará. Entrada 3 días después. Se marchó esta mañana. Me dijo que había planeado adentrarse en el bosque y no volver. Su mujer murió en un accidente de coche hace 6 meses. Dijo que algo en este lugar le hacía pensar que quizá podría seguir adelante. No hice nada especial, solo le di espacio para respirar. En los años siguientes aparecieron más visitantes en los diarios. No muchos, tal vez uno cada pocos meses, pero de forma constante. Excursionistas perdidos que encontraron la cabaña por accidente, gente que huía de vidas que se habían vuelto insoportables, una mujer que escapaba de un matrimonio abusivo, un adolescente que había huido de un hogar de acogida, un veterano como Garrett que ya no encontraba sentido al mundo civil. Garrett nunca hizo publicidad, nunca le dijo a nadie dónde estaba, pero de alguna manera la gente lo encontraba. El bosque trae a quien trae, escribió. Yo solo les proporciono refugio y me callo el tiempo suficiente para que puedan escuchar sus propios pensamientos. En su 5.º día en la cabaña, Aldrich descubrió el registro de visitantes en un cajón debajo del fregadero. Era un simple cuaderno, del tipo que los estudiantes usaban para tomar apuntes en clase, pero sus páginas contenían algo precioso. Cada entrada seguía un formato similar, un nombre o inicial, una fecha y una breve nota. La entrada más antigua estaba fechada el 1 de julio de 1989. 3 días aquí. Gracias por el silencio en la sopa. 15 de julio de 1989. Patricia, no me juzgaste. Eso lo fue todo para mí. 3 de octubre de 1989. M. Vine aquí para morir. Me voy para vivir. 22 de marzo de 1990. Página tras página, desde 1989 hasta el 1 de noviembre de 1994. Aldrich leyó cada una de ellas, estos pequeños testimonios de desconocidos que habían encontrado refugio en este lugar imposible. Algunas entradas eran más largas, más detalladas. Otras eran solo un nombre y una fecha, como si la persona no pudiera encontrar palabras adecuadas para lo que había vivido aquí. Una entrada con fecha del 1 de abril de 192 dejó a Aldrich helado. Douglas, 54 años. Mi esposa murió hace 8 meses. No creía que volvería a sentirme humano. Garrett, tú no me curaste. Nadie puede curar esto, pero me enseñaste que estar roto no significa estar acabado. Gracias.
18 de abril de 1992. Lo leyó 3 veces, con las manos ligeramente temblorosas. 54 años. Esposa fallecida. Podría haber sido su propia entrada, escrita 30 años atrás por otro hombre que vivía el mismo dolor. Esa noche, mientras el bosque se oscurecía y la lámpara de la cabaña proyectaba una luz cálida contra las paredes curvas, Aldrich oyó pasos en las escaleras de madera del exterior. Su primer instinto fue temer que se tratara de un intruso. Al fin y al cabo, vivía en el espacio de otra persona sin permiso, pero los pasos eran lentos, vacilantes, y cuando llamaron a la puerta, fue con suavidad, casi con tono de disculpa. Aldrich abrió la puerta. En la pequeña plataforma había una mujer de unos 35 años, con el rostro marcado por el cansancio. Su ropa no era adecuada para una excursión seria. Llevaba zapatillas de correr en lugar de botas y una chaqueta ligera, insuficiente para las noches de montaña. Su mochila era pequeña, probablemente pensada para excursiones de un día. Sus ojos reflejaban el mismo tipo de desesperación que Aldrich había visto en el espejo del baño durante 3 meses. «Lo siento», dijo ella con voz quebrada. «Vi la luz. He estado caminando durante 2 días y estoy perdida, y no sé». Su voz se quebró. «Ya no sé lo que estoy haciendo». Aldrich se apartó de la puerta y la abrió más. «Entra», dijo. «Aquí estás a salvo». Ella entró y cuando Aldrich cerró la puerta tras ella, se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no era solo un hombre afligido que se escondía en el bosque. Garrett Moss había creado algo aquí, algo que le había sobrevivido durante décadas, y ahora le planteaba a Aldrich una pregunta que no esperaba enfrentarse. «¿Qué vas a hacer con esto?» La mujer se llamaba Petra y se sentó en la silla de lectura de Garrett. Aceptó la taza de té de hierbas que había preparado con los tarros de la estantería y comenzó a llorar. No eran sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas que le corrían por la cara mientras bebía el té y miraba fijamente las paredes curvas de madera. Aldrich no sabía qué decir, así que no dijo nada. Preparó sopa con verduras secas y frijoles que había encontrado en el almacén, siguiendo las recetas que Garrett había escrito en fichas guardadas entre los frascos. Le dio a Petra una manta y le mostró el altillo donde dormir. Mantuvo la misma presencia tranquila que Garrett había descrito en sus diarios, sin arreglar nada, sin aconsejar, solo estando presente mientras otra persona recordaba cómo respirar. Esa noche, tumbado en el suelo mientras Petra dormía arriba, Aldrich miró al techo y tomó una decisión que no sabía que estaba considerando. Se quedaría. No para siempre. No sabía si para siempre, pero sí el tiempo suficiente. El tiempo suficiente para comprender lo que Garrett había construido allí. El tiempo suficiente para ver si él también podía convertirse en alguien que ayudara en lugar de solo hacer daño. Petra se quedó 3 días y en ese tiempo aprendió más sobre el silencio de lo que él había comprendido en 53 años de vida. Ella no habló mucho ese primer día, solo durmió, se despertó para comer las sencillas comidas que Aldrich preparó y luego se retiró al altillo. Él podía oírla moverse allí arriba, a veces inquieta, pero contenida, como un animal que comprueba los límites de una madriguera segura. El segundo día bajó mientras Aldrich examinaba la colección de hierbas secas de Garrett. Los frascos ocupaban toda una estantería, cada uno etiquetado con la cuidadosa letra de Garrett. Manzanilla, raíz de baliano, verruga de San Juan, flor de la pasión, escutelaria. Junto a los frascos había un libro encuadernado a mano, cuyas páginas estaban llenas de ilustraciones detalladas y notas. «Guía de hierbas medicinales de Garrett», decía la portada. Los dibujos eran sorprendentemente hábiles. Cada planta estaba representada con gran detalle, mostrando hojas, tallos, flores y raíces. Junto a cada ilustración, Garrett había escrito las propiedades, la preparación y las dosis para la ansiedad y el insomnio. Té de raíz de valeriana, una cucharadita de raíz seca infusionada durante 15 minutos. Calma sin adormecer. Petra lo observó mientras leía. «Tú no eres Garrett», dijo ella. No era una pregunta. «No, encontré este lugar hace 6 días. Garrett murió hace mucho tiempo, creo». Aldrich le mostró los diarios, las fechas de las entradas. «Solo me quedaré aquí un tiempo». Ella asintió lentamente, procesando la información. «Pero me dejaste entrar de todos modos. Me pareció lo correcto». Petra se sentó a la pequeña mesa, trazando con los dedos las vetas de la madera. «Soy enfermera»,
dijo. Era enfermera. En el Centro Médico de Portland. 10 años. Hizo una pausa, buscando las palabras. La pandemia rompió algo en mí. No de forma dramática, sino lentamente. Paciente tras paciente, y nada de lo que hacíamos era suficiente. Luego mi matrimonio se rompió porque nunca estaba en casa, o si estaba, no estaba realmente presente. Entonces, un día, simplemente me puse a conducir. No le dije a nadie a dónde iba. Terminé en el comienzo de un sendero y empecé a caminar. Aldrich preparó té, siguiendo la guía de Garrett, mezclando manzanilla y pasionaria. El ritual le pareció importante. De alguna manera, medir, infusionar, servir, pequeños actos de cuidado que no requerían arreglar nada. ¿Viniste aquí con la intención de morir?, preguntó con delicadeza. No, tal vez. No lo sé. Petra aceptó el té e inhaló el vapor. Vine aquí con la intención de desaparecer. Resulta que eso también es una forma de morir. Se quedaron sentados en silencio durante mucho tiempo. Fuera, el bosque seguía con su antigua actividad, el viento moviéndose entre las ramas, el sonido lejano del agua sobre la piedra. Dentro de la cabaña reinaba su propia quietud, densa y reconfortante como una manta de lana. «Háblame de Garrett», dijo Petra al fin. Y Aldrich lo hizo. Le contó lo que había aprendido de los diarios, la guerra, el trauma, los años de vagabundeo, la decisión de construir este lugar. Le habló de los visitantes, del patrón de ayuda, de la filosofía de la presencia por encima de la predicación. Cuando terminó, Petra pidió ver el registro de visitantes. Lo leyó lentamente, página por página, y cuando llegó a la entrada del adolescente suicida de 1989, un joven de 16 años que se había quedado durante 10 días y había escrito: «Me enseñaste que sobrevivir es diferente a vivir. Ahora voy a intentar vivir». Comenzó a llorar de nuevo. Él salvó a todas estas personas, susurró. Les dio espacio para salvarse a sí mismos, corrigió. Creo que hay una diferencia. Al tercer día, Petra y Aldrich establecieron una rutina sin discutirlo. Él se levantaba temprano y preparaba café en la estufa de leña. Ella bajaba y desayunaban juntos. Avena con bayas secas y miel de tarros que Garrett debió de haber intercambiado hacía años. Lavaban los platos con agua de manantial. Luego Petra leía mientras Aldrich exploraba los alrededores de la cabaña. Encontró cosas que Garrett había construido. Un pequeño huerto, ahora cubierto de maleza, pero que aún mostraba la estructura de los bancales elevados. Un fogón con piedras dispuestas para obtener un calor óptimo y un mínimo de humo. Un sistema de compostaje. Un colector de lluvia conectado al sistema de agua de la cabaña. El hombre había sido totalmente autosuficiente, creando algo sostenible en lugar de simplemente viable. Esa tarde, Petra lo encontró sentado junto a la tumba de Garrett. Aldrich la había descubierto el día anterior. Una simple lápida a unos 100 metros al este. Garrett Moss, 1948-1994, encontró la paz. Cuando vuelva, dijo Petra sentándose a su lado, voy a buscar ayuda. Ayuda de verdad, terapia, quizá medicación. Ya no puedo hacerlo sola. Es una decisión acertada. Pero primero necesitaba esto, este lugar, esta tranquilidad. Miró la cabaña que se veía entre los árboles. Me recordó que sigo siendo una persona bajo todo este desmoronamiento. ¿Tiene sentido? Más de lo que imaginas. Se marchó a la mañana siguiente, con su pequeña mochila repleta de comida de la despensa de la cabaña. Antes de bajar los escalones de madera, se volvió. ¿Cómo te llamas? Me acabo de dar cuenta de que nunca me lo has dicho. Aldrich. Aldrich. Lo probó, sonrió levemente. Gracias, Aldrich, por continuar lo que Garrett comenzó. No lo estoy haciendo, comenzó él, pero ella ya estaba añadiendo su entrada al registro de visitantes, con una letra clara a pesar del temblor de sus manos. Petra, este lugar me salvó. Gracias. Desconocida, 28 de septiembre. Después de que ella se marchara, la cabaña parecía más grande y más solitaria que antes. Aldrich limpió compulsivamente, barrió suelos que no estaban sucios, reorganizó estanterías que no necesitaban ser organizadas. Estaba evitando la pregunta central que había planteado su partida. ¿Iba a hacerlo? De verdad, hacerlo. Quedarse allí y dar la bienvenida a extraños e intentar ofrecer lo que Garrett había ofrecido. No tenía formación ni credenciales. Solo era un hombre de mediana edad con experiencia en arquitectura y un dolor reciente. ¿Qué le cualificaba para ayudar a alguien?
La respuesta llegó 2 días después, cuando volvió a oír pasos, esta vez más pesados, inestables en las escaleras. El hombre que llamó a la puerta tenía probablemente 50 años, con barba gris y ojos inyectados en sangre. Olía a whisky y a desesperación, y cuando abrió la puerta, el hombre se tambaleó ligeramente. He oído hablar de este lugar, balbuceó. El pueblo al pie de la montaña. Los viejos del bar hablan de la cabaña en el árbol donde el ermitaño puntiagudo ayuda a la gente. Se rió con amargura. Ya no soy una persona. Solo soy un borracho al que despidieron por estar borracho, pero no tengo a dónde ir. Todos los instintos de Aldrich le decían que lo rechazara. Esto no era como Petra, tranquilo y receptivo. Esto era complicado, confuso y posiblemente peligroso. Pero pensó en las anotaciones de Garrett sobre los visitantes difíciles, aquellos que ponían a prueba su paciencia y su compromiso. ¿Cómo te llamas?, preguntó Aldrich. Bernard, Bernie, lo que sea. Entra, Bernard. Hay café y comida. Puedes dormir en el loft. Bernard entró tambaleándose y miró a su alrededor con desconcertada curiosidad. Esto es real. La gente decía que era real, pero yo pensaba que no había terminado. Simplemente se hundió en el sillón de lectura y se cubrió la cara con las manos. Fuerte y negro. No ofreció consejos ni juicios. Simplemente se sentó frente a Bernard y esperó como imaginaba que lo habría hecho Garrett. Pasaron 3 días antes de que Bernard dijera algo más que fragmentos. 3 días de silencio surly, de beber café en lugar de whisky, de dormir 12 horas seguidas. Al cuarto día pidió leer los diarios de Garrett. Aldrich dudó y luego se los entregó. Bernard leyó toda la mañana y cuando levantó la vista, sus ojos estaban más claros que desde su llegada. Era como yo, dijo Bernard. Garrett, la bebida, la ira, todo. Sí, pero él lo dejó. Encontró una razón para dejarlo, algo que le importaba más que la bebida. Bernard se quedó callado durante un buen rato. Entonces yo era profesor de historia en el instituto, 22 años. Me despidieron hace 6 meses por presentarme borracho. Un año antes había perdido a mi mujer. No por muerte, sino por ser como soy. Mis hijos no me hablan. Tengo 51 años y no tengo nada. Tienes el presente, dijo. Eso no es nada. Pasaron esa tarde identificando plantas con la guía de Garrett, paseando por el bosque que rodeaba la cabaña. Bernard los sorprendió a ambos al conocer varias especies. Había sido Eagle Scout de niño, explicó, antes de que su vida se complicara. La actividad le tranquilizó. Le dio a sus manos algo que hacer además de temblar. Al final de la primera semana, Bernard pidió quedarse más tiempo. Para el día 12 llevaba sobrio 10 días, el periodo más largo en 2 años. Dejó su petaca escondida en el desván y le dijo a Aldrich, «Si me la llevo, me la beberé. Déjala aquí. Quizás eso ayude». La mañana en que Bernard se marchó, escribió en el libro de visitas, «Bernard, 51 años, no me juzgaste. Solo me diste espacio para recordar quién solía ser. Voy a intentar volver a ser él». 12 de octubre. Después de que se fuera, Aldrich se sentó a la mesa y abrió un diario nuevo, uno de los varios que había encontrado en los suministros de Garrett. En la primera página escribió, «Me llamo Aldrich Vaughn. Vine aquí para desaparecer. En cambio, encontré a personas que necesitaban lo mismo que yo, un lugar donde poder desmoronarse sin vergüenza. Garrett, espero estar haciendo lo correcto». No estaba seguro de estarlo, pero lo estaba intentando. Y de alguna manera, eso le parecía suficiente. 3 semanas después de su llegada, Aldrich había ayudado a 6 personas y la cabaña se había convertido en algo que ya no consideraba de Garrett. Era simplemente su hogar. El ritmo le sorprendía. Los días pasaban en soledad y él caía en rutinas de mantenimiento, recogiendo leña, cuidando los jardines cubiertos de maleza, purificando el agua, leyendo los diarios de Garrett por 3ª o 4ª vez. Entonces se oían pasos en las escaleras, llamaban a la puerta y la cabaña se llenaba de la crisis de otra persona, de la necesidad desesperada de silencio y seguridad de otra persona. Aprendió a leer a las personas en esos primeros momentos en la puerta. Los que hablaban demasiado solían huir de algo concreto, la pérdida de un trabajo, un divorcio, un error que les parecía imperdonable. Los callados llevaban heridas más profundas, cosas que llevaban tanto tiempo con ellos que se habían convertido en parte de su identidad. Ambos tipos necesitaban lo mismo, ser vistos sin ser arreglados. Sus hijos llamaban.
De vez en cuando, Aldrich había descubierto que si caminaba 3 kilómetros hacia el noreste hasta un afloramiento rocoso, su teléfono captaba suficiente señal para mantener conversaciones breves. Brennan seguía escéptico y preocupado, y le hacía preguntas directas sobre cuándo pensaba volver a Aldrich. Lydia era más amable, pero no menos preocupada, y le recordaba que el aislamiento no era saludable, que debería plantearse ir a terapia, que huir no resolvía nada. Aldrich no discutía. ¿Cómo podía explicar que ya no estaba huyendo, que por primera vez desde la muerte de Helen sentía que avanzaba hacia algo en lugar de simplemente alejarse del dolor? En una fría mañana de mediados de octubre, Aldrich estaba organizando los suministros médicos y los artículos básicos de primeros auxilios que Garrett había acumulado cuando encontró una caja metálica escondida detrás de los frascos de hierbas. Dentro había unos papeles, viejos y cuidadosamente doblados, la escritura de la propiedad. Le temblaban las manos mientras desplegaba los documentos. 40 acres alrededor del árbol centenario, comprados por Garrett Moss en 1986 por $12,000 a una empresa maderera. La escritura estaba limpia, era legal, estaba debidamente archivada y tenía adjunto un documento de transferencia con fecha de 1995. La propiedad se transfería tras la muerte a Simone Moss, hija. Dirección actual, Seattle, Washington. Aldrich se sentó pesadamente en la silla de lectura. Alguien era dueño de esta tierra. La hija de Garrett. Una hija a la que, según los diarios, Garrett no había visto desde 1978. Una hija que había heredado este lugar hacía 29 años y que, según comprobó Aldrich, en los recibos de impuestos adjuntos, todos pagados y al día, lo había mantenido desde entonces, pero ella nunca había venido aquí. En 29 años había pagado los impuestos, había mantenido la propiedad en regla, pero nunca la había visitado. La cabaña no mostraba signos de mantenimiento más allá de lo que exigían el clima y el tiempo. No había suministros nuevos más allá de los que Garrett había dejado. Nada que sugiriera que ella hubiera pisado este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué seguir pagando por una tierra que nunca usaste? ¿Por qué no venderla o al menos visitarla? Las preguntas lo atormentaron durante todo el día. Esa noche encontró más respuestas en una caja que había pasado por alto anteriormente. Una colección de cartas sin sellar, sin terminar, escritas por Garrett, pero nunca enviadas. Querida Simone, comenzaba la primera, fechada el 1 de abril de 1987. Sé que no tengo derecho a ponerme en contacto contigo después de todo lo que te hice pasar a ti y a tu madre, pero quería que supieras que estoy intentando ser mejor. He construido algo. No es mucho, pero es honesto. Espero que algún día entiendas por qué tuve que dejar atrás la civilización. Con amor, papá. Otra de 1989. Querida Simone, hoy he ayudado a alguien. Un chico de tu edad, quizá un poco mayor. Estaba perdido, pero no por culpa de los senderos o los mapas. Pienso en ti cada vez que veo a alguien de esa edad. Me pregunto si alguna vez te sientes perdida. Me pregunto si tienes a alguien que te ayude. Yo debería haber sido esa persona. Siento no haberlo sido. Carta tras carta a lo largo de los años, todas diciendo variaciones de lo mismo. Lo siento, te quiero. Entiendo si no puedes perdonarme. Espero que seas feliz. Ninguna de ellas fue enviada, solo dobladas cuidadosamente y guardadas, como si Garrett no se atreviera a salvar la distancia, pero tampoco pudiera dejar de intentarlo. La última carta tenía fecha del 20 de octubre de 1994. La letra era más temblorosa que en las anteriores. Simón, esperé demasiado. Pensé que tenía más tiempo. Pensé que algún día sería digno de tu perdón, pero al tiempo no le importa la dignidad. Lamento cada momento en el que no fui el padre que te merecías. La propiedad es tuya ahora. Haz con ella lo que te parezca correcto. Quizás algún día vengas a ver lo que construí. Quizás no. De cualquier manera, quiero que sepas que todo lo bueno que hice aquí lo hice pensando en ti. Con amor siempre, papá. Aldrich leyó esa carta 3 veces, con las lágrimas nublándole la vista. Ahí estaba el mayor fracaso de Garrett, la única herida que nunca había sanado. Había ayudado a docenas de desconocidos, pero murió sin haberse reconciliado nunca con su propia hija. Esa noche, tumbado despierto, Aldrich pensó en Brennan y Lydia, en lo fácil que era caer en el mismo patrón, ayudando a desconocidos mientras perdía a su propia familia.
Qué seductor era esconderse en ese noble aislamiento, entregarse por completo a personas que se irían al cabo de unos días, que no podían exigir la complicada y duradera intimidad que requería la familia. A la mañana siguiente, subió al afloramiento rocoso y llamó a Lidia. Cuando ella respondió, no esperó a las cortesías. «Tengo que decirte algo», dijo. «Encontré un lugar en el bosque, una cabaña. El hombre que la construyó solía ayudar a personas que se habían perdido o estaban heridas. Ahora ya no está, pero la gente sigue encontrando este lugar. Yo les he estado ayudando. Sé que suena extraño, pero es lo primero que me ha parecido bien desde que murió tu madre». Silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz cautelosa de Lidia. «Papá, ¿estás bien?» «Sí, te prometo que estoy bien. Estoy comiendo. No estoy en peligro. ¿Estás solo?» «La mayor parte del tiempo. A veces viene gente y se queda unos días. Es difícil de explicar». Otra pausa. «Suenas diferente. No exactamente feliz, pero menos vacío, más satisfecho». «Sí, menos vacío». Podía oír el alivio en su voz mezclado con preocupación. «¿Puedo visitarte? Necesito ver este lugar, ver que realmente estás bien. Dame un mes. Lo necesito. Hay cosas que primero tengo que entender. Pero sí, por favor, ven a visitarme». Hablaron durante otros 20 minutos y cuando colgaron, Aldrich se sintió más aliviado. No estaba excluyendo a sus hijos. Estaba pidiendo tiempo, no para siempre. 2 días después, un joven llegó al atardecer. Se llamaba Felix, y en menos de una hora Aldrich se dio cuenta de que era diferente a todos los visitantes anteriores. Félix estaba en pleno proceso de abstinencia de opiáceos, sudando, temblando, agresivo en un momento y aterrorizado al siguiente. «Necesito desintoxicarme», jadeó Félix, paseándose por la pequeña cabaña como un animal enjaulado. «Mi novia me ha dado un ultimátum. O me desintoxico o se va. No puedo ir a una clínica. No puedo ir a reuniones. Solo necesito un lugar lejos de todo». Aldrich sintió que le invadía el pánico. Esto iba más allá de sus conocimientos. La guía de hierbas de Garrett tenía entradas sobre la ansiedad y el insomnio, pero nada sobre la abstinencia de opiáceos, que él sabía que podía ser peligrosa. Félix necesitaba supervisión médica, ayuda de verdad, pero cuando le sugirió que fuera al hospital, Félix se puso hostil. «Si voy al hospital, no volveré. Volveré a consumir antes incluso de llegar allí. Este lugar, la gente dice que este lugar puede ayudar». Esa noche fue la más larga de la vida de Aldrich. Félix pasaba de sudar a tener escalofríos, de náuseas a paranoia. Caminaba de un lado a otro, gritaba, se acurrucaba en posición fetal y temblaba. Aldrich se quedó despierto, preparó té que Félix a veces bebía y a veces tiraba. Hablaba en voz baja y tranquila cuando Félix necesitaba oír otra voz, y se sentaba en silencio cuando las palabras parecían empeorar las cosas. Al amanecer, Félix se había agotado y había caído en un sueño inquieto. Aldrich se sentó a la mesa con las manos temblorosas por la adrenalina y el miedo, y se enfrentó a una dura realidad. No podía hacer esto solo. Garrett podría haberlo hecho con su formación médica y sus años de experiencia, pero Aldrich era solo un hombre con buenas intenciones, y las buenas intenciones no serían suficientes si alguien moría bajo su cuidado. Félix se quedó durante 10 días, estabilizándose poco a poco. Al 9º día estaba lo suficientemente lúcido como para hablar de verdad. «Necesito ayuda de verdad después de esto», dijo Félix. «Un programa, terapia, todo, pero necesitaba empezar en algún lugar donde me sintiera seguro. Gracias por darme eso». Después de que Félix se marchara con la información de contacto de varios centros de tratamiento, Aldrich había investigado durante una visita a la ciudad más cercana para comprar suministros. Aldrich se enfrentó a la realidad de su situación. Necesitaba ayuda, recursos, conocimientos que no tenía. La pregunta era, ¿cómo podía conseguir esas cosas y mantener este lugar? La misión. Aldrich hizo su primer viaje a la ciudad de Richmond un martes por la mañana a principios de noviembre, saliendo antes del amanecer para hacer la caminata de 15 millas antes de que cerraran las tiendas. La ciudad era pequeña, el tipo de lugar donde una sola calle principal tenía todo lo necesario para sobrevivir: una tienda general, un restaurante, una oficina de correos, una gasolinera y un bar que probablemente tenía más clientes que todos los demás juntos.
Aldrich se sentía expuesto al caminar por esa calle, consciente de las miradas de los lugareños, que podían detectar a un forastero al instante. Compró suministros en la tienda general, material de primeros auxilios, pastillas potabilizadoras, pilas para el sistema solar y alimentos básicos. La dependienta, una mujer de unos 60 años con mirada penetrante, cobró sus compras sin hacer comentarios hasta que él añadió un libro sobre medicina en la naturaleza a la pila. ¿Eres el tipo que se aloja en la cabaña del árbol?, preguntó ella. Aldrich dudó y luego asintió. Las noticias vuelan. En un pueblo de 300 habitantes, todo se sabe. Ella le metió los artículos en una bolsa. Garrett Moss era un buen hombre. Ayudó a mi sobrino en el 92. El chico estaba hecho un desastre. Volvió cambiado. Mejor. Solo estoy allí temporalmente. Ella lo miró con una expresión que sugería que sabía más. Eso es lo que dijo Garrett también. Lo temporal se convirtió en 8 años. Le entregó la bolsa. Hay una clínica a 65 kilómetros al sur, si necesita un médico de verdad. Y la esposa del sheriff dirige un servicio de asesoramiento sobre adicciones en el sótano de la iglesia todos los jueves. Buena gente. Saben lo de la cabaña. La información se posó sobre Aldrich como un mapa que rellena los espacios en blanco. Este lugar no estaba tan aislado como él pensaba. La gente lo sabía. Lo sabían desde hacía décadas. La cabaña existía en un extraño espacio entre el secreto y la leyenda. No se anunciaba, pero tampoco se ocultaba. En la cafetería pidió café y un sándwich y escuchó a 2 hombres hablando en la barra. ¿Has oído que hay alguien allí otra vez?, dijo uno. Jimmy vio humo saliendo de la chimenea cuando estaba revisando sus trampas. Lo mismo de siempre, respondió el otro. Cada pocos años alguien se hace cargo durante un tiempo, pero nunca dura. Demasiado aislado, demasiada responsabilidad. Garrett era diferente. Se quedó. Garrett estaba loco. Loco en el buen sentido, pero aún así. Aldrich se comió su sándwich y no dijo nada, pero la conversación confirmó lo que el clérigo había sugerido. La cabaña tenía una historia más allá de Garrett. La gente esperaba que hubiera alguien allí. Lo aceptaban como parte del paisaje, como la montaña o el bosque. Antes de salir de la ciudad, Aldrich compró un teléfono satelital con un plan prepago. Era caro, pero necesario. Si alguien llegaba en una verdadera emergencia médica, un episodio grave de salud mental, necesitaba poder pedir ayuda de inmediato, sin tener que esperar a caminar 2 millas hasta una zona con recepción celular dudosa. El camino de regreso le llevó más tiempo. Cargado con suministros, llegó a la cabaña después del anochecer, agotado, pero sintiéndose más preparado. El teléfono satelital fue a parar a la estantería junto al botiquín de primeros auxilios, con una pequeña luz roja parpadeando para indicar que estaba cargado y listo. Esa noche actualizó su diario. Garrett murió solo, aislado de las personas y los sistemas que podrían haberle ayudado a él y a las personas a las que servía. Yo no cometeré ese error. Este trabajo es importante, pero no puede existir en el vacío. A la mañana siguiente, encontró algo que, de alguna manera, se le había pasado por alto antes. Un paquete de cartas atadas con una cuerda escondido en una sección hueca de la pared detrás de una tabla suelta. A diferencia de las cartas sin olor dirigidas a Simón, estas tenían dirección y sello. Nunca fueron enviadas, pero estaban preparadas para hacerlo. Eran de visitantes. Cartas de agradecimiento escritas a Garrett, fechadas a lo largo de los años, algunas de varias páginas, otras de solo unas pocas frases. Cartas de personas meses o años después de su estancia, poniéndole al día sobre sus vidas, sus progresos, su gratitud. Una carta de alguien llamada Ruth, fechada en 1993, querido Garrett. Me alojé contigo durante 5 días la primavera pasada, cuando estaba dispuesta a acabar con mi vida. Nunca me dijiste que no lo hiciera. Nunca me dijiste que las cosas mejorarían. Simplemente me diste espacio para existir, sin juzgarme. Te escribo para decirte que sigo aquí. Recibí ayuda, terapia de verdad, medicación que funciona. Ahora tengo un trabajo. He adoptado un perro. Son pequeñas cosas, pero importan. Tú me diste la esperanza suficiente para encontrar el resto. Gracias. Otra de un hombre llamado Douglas. El mismo Douglas, cuya entrada en el registro de visitantes impactó tanto a Aldrich, fechada 3 meses después de su visita. Garrett, estoy aprendiendo a vivir con la pérdida en lugar de dejar que me destruya.
Tu cabaña me enseñó que estar roto no es lo mismo que no valer nada. Estoy viendo a un terapeuta especializado en duelo. Vuelvo a hablar con mis hijos. Aún no estoy bien, pero lo estoy intentando. Y eso es más de lo que tenía cuando te encontré. Carta tras carta, la prueba de que el trabajo de Garrett se había extendido mucho más allá de esos pocos días en la cabaña. Él había sido el primer paso en un largo viaje de sanación. No el destino, sino el comienzo. Aldrich las leyó todas 2 veces. Luego volvió a atar cuidadosamente el paquete y lo devolvió a su escondite. Ahora entendía lo que Garrett había construido. No una solución, sino un umbral. Un lugar entre el colapso y el comienzo de la curación. Esa tarde, mientras cortaba leña, Aldrich oyó pasos. Un guardabosques salió de entre los árboles, mayor, de unos 65 años, con el rostro curtido de alguien que había pasado décadas al aire libre. «Buenas tardes», dijo el guardabosques. «Me llamo Gerald. Soy el encargado de esta sección del bosque». Aldrich dejó el hacha, consciente de repente de su ambiguo estatus legal. Aldrich Vaughn. Gerald miró la cabaña, las pulcras pilas de leña, los caminos, bien cuidados alrededor del claro. «Has estado cuidando el lugar, intentándolo. ¿A cuántas personas has ayudado hasta ahora?» La franqueza de la pregunta lo tomó por sorpresa. 8, tal vez 9, dependiendo de cómo se cuente. Gerald asintió lentamente. Garrett ayudó a 47 personas en los 8 años que estuvo aquí. Llevaba la cuenta. Sacó una pequeña libreta del bolsillo de su chaqueta y mostró páginas con fechas e iniciales. Parte de mi trabajo consistía en saber quién estaba en el bosque. Al cabo de un tiempo, aprendí a dejar la cabaña en paz. Garrett estaba haciendo un buen trabajo. ¿Lo conocías? Un poco. Venía al pueblo una vez al mes a por provisiones. Hablábamos. Una vez me enseñó sus diarios y me explicó lo que intentaba hacer. La expresión de Gerald se suavizó. Cuando murió le dio un infarto en su silla junto a la ventana. Yo fui quien lo sacó y se lo notificó a su hija. Simone, has estado investigando. Gerald se sentó en un tocón e hizo un gesto a Aldrich para que se uniera a él. Ella sabe que hay alguien aquí desde hace unas 6 semanas. Hay una cámara de vigilancia en el camino de acceso. Llamó a mi oficina para hacer preguntas. Aldrich sintió un nudo en el estómago. ¿Va a desalojarme? No lo sé, pero vendrá aquí dentro de 3 días. Quería que te lo avisara. Gerald estudió a Aldrich con atención. Ha protegido esta tierra durante 30 años. Ha rechazado 3 ofertas distintas de promotores inmobiliarios. Sean cuáles sean sus problemas con su padre, ha honrado lo que él construyó. Creo que solo quiere entender quién eres y por qué estás aquí. Después de que Gerald se marchara, Aldrich pasó la noche en un estado de pánico controlado. Todo lo que había encontrado aquí, el propósito, la paz, la sensación de ser importante, podía terminar en 3 días con un simple desalojo legal. No tenía ningún derecho sobre este lugar, ningún derecho a estar aquí. Solo el legado de Garrett y su propia necesidad desesperada de aferrarse a algo. Pensó en huir, hacer las maletas y desaparecer antes de que Simone llegara. Pero eso le parecía una traición a Garrett, al trabajo, a las personas que aún podían encontrar este lugar y necesitarlo. En lugar de eso, limpió. Documentó todo lo que había hecho, a todas las personas a las que había ayudado. Escribió una larga carta a Simone explicándole su presencia, sus intenciones, su compromiso de honrar lo que Garrett había creado. Al tercer día, al atardecer, se oyeron pasos en las escaleras. Pasos firmes y seguros. Aldrich abrió la puerta. La mujer que estaba allí tenía unos 60 años, los pómulos marcados de Garrett y los mismos ojos gris verdosos que había visto en la única fotografía que había en el diario de Garrett. Llevaba ropa práctica para hacer senderismo, una mochila adecuada, y lo miró con una expresión que encerraba décadas de emociones complicadas. «Soy Simon y Moss», dijo, «y tú estás viviendo en la cabaña de mi padre». Simón no entró inmediatamente. Se quedó de pie en la plataforma, con la mirada recorriendo lentamente el interior de la cabaña, la estufa de leña con su calor constante, las estanterías con sus provisiones organizadas, la silla de lectura colocada exactamente como Garrett la había dejado. Su rostro no revelaba nada, pero sus manos agarraban el marco de la puerta con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos. «¿Puedo entrar?», preguntó finalmente. Aldrich dio un paso atrás. «Por supuesto. Es tu propiedad». Entró, dejó su mochila cuidadosamente contra la pared
y recorrió lentamente el espacio. Tocó cosas, el borde de la mesa, la curva de la pared, donde se veía la madera viva de los árboles, los lomos de los libros en la estantería. Cuando llegó a la silla de lectura, se detuvo y se limitó a mirarla fijamente durante un largo momento. «Murió aquí», dijo en voz baja. «En este sillón, mirando por esa ventana. Lo sé, Gerald me lo contó. ¿Te dijo que nunca vine? Ni cuando lo encontraron, ni al funeral, ni una sola vez en 30 años». Se volvió hacia Aldrich. «No soy una buena hija. Quiero que lo sepas desde el principio». Aldrich señaló la mesa. «¿Quieres té? ¿Café? ¿Té? Lo que haya». Preparó manzanilla y flor de la pasión siguiendo el método de Garrett, un ritual que le daba algo que hacer con las manos. Simón se sentó a la mesa, con la postura rígida y la mirada distante. Cuando él puso la taza delante de ella, la rodeó con ambas manos, pero no bebió. «Tenía 8 años cuando se divorciaron», dijo sin preámbulos. «Mi padre volvió de Vietnam y ya no era mi padre. Era otra persona con la cara de mi padre. Se enfurecía o se quedaba en silencio durante días. Bebía. Se despertaba gritando en mitad de la noche. Mi madre lo intentó durante 5 años, pero al final tuvo que elegir entre salvarlo a él o salvarme a mí. Me eligió a mí». Aldrich se sentó frente a ella y esperó. «Lo odiaba», continuó Simone. «Durante años lo odié. Luego crecí, aprendí sobre el trastorno de estrés postraumático, sobre lo que la guerra le hace a las personas, y el odio se convirtió en algo más complicado. Quizás culpa o lástima. Ninguna de esas emociones me parecía correcta». Finalmente bebió un sorbo de té. Él intentó ponerse en contacto conmigo en los años 80. Cartas, llamadas telefónicas. Lo rechacé todo. Estaba en la facultad de Derecho, construyendo mi vida, y no quería que él la contaminara con sus problemas. Es comprensible. ¿Lo es? Sus ojos se endurecieron. Cuando mi madre me llamó en 1994 para decirme que había muerto, me habló de este lugar, de la cabaña que había construido, de la gente a la que había ayudado. Me dijo que me había dejado la propiedad en su testamento. Pensé que era una broma, una última manipulación para hacerme responsable de su desastre. «Pero te la quedaste». «Me la quedé». Dejó la taza sobre la mesa, presa de la culpa, por despecho, por una retorcida sensación de que destruirlo me haría peor que él. Pagué los impuestos cada año, instalé cámaras de vigilancia en los puntos de acceso. Me dije a mí misma que solo estaba manteniendo un activo, pero nunca vine. No podía. Se le quebró la voz. No podía enfrentarme a lo que se había convertido cuando se marchó. ¿A mí? Aldrich se inclinó sobre la mesa, sin tocarla, pero ofreciendo la posibilidad. «Nunca dejó de pensar en ti. Hay cartas. Lo sé. Gerald me las mencionó. Yo no». Se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. «¿Por qué estás aquí? ¿De verdad? ¿De qué estás huyendo?» La pregunta fue aguda, casi acusatoria. Aldrich consideró desviarla, pero luego decidió ser sincero. «Mi esposa murió hace 3 meses, de cáncer. 25 años de matrimonio y luego nada. Mis hijos tienen sus propias vidas. Tenía un trabajo que no significaba nada y un apartamento lleno de muebles que ella había elegido. Vine al bosque para desaparecer. Encontré este lugar y decidí hacer de terapeuta para desconocidos. Decidí continuar lo que tu padre empezó, dar a la gente lo que él les daba. Un espacio para existir sin ser juzgados». Simone se apartó de la ventana. «No tienes formación, ni credenciales, ni protección legal. ¿Entiendes la responsabilidad que eso conlleva? Si alguien se hace daño aquí, si alguien muere, yo conozco los riesgos. ¿Y tú?» «Porque mi padre murió solo, sin familia, sin atención médica, solo él y su misión». Su voz se elevó. «Él eligió este lugar en lugar de tener una hija, en lugar de la reconciliación, en lugar de todo. Y ahora tú estás haciendo lo mismo, escondiéndote de tu vida real, fingiendo que ayudar a extraños te absuelve de ayudarte a ti mismo». Las palabras le golpearon como golpes físicos. Aldrich se puso de pie, sintiendo cómo crecía su propia ira. «Tu padre pasó 8 años haciendo un trabajo significativo. Ayudó a docenas de personas que no tenían a dónde ir. Quizás te falló, y lo siento por eso. Pero lo que construyó aquí era importante para todos, menos para su propia hija. Se quedaron uno frente al otro, y de repente la cabaña se quedó pequeña para el peso de su dolor y su ira combinados. Entonces Simone bajó los hombros y se sentó pesadamente en la silla de lectura,
la silla de su padre. Vi las imágenes de la cámara de vigilancia hace 6 semanas, dijo en voz baja. Alguien que cuidaba la cabaña y recibía a los visitantes. Pensé que tal vez se trataba de un ocupante ilegal o de vándalos. Pero Gerald me dijo que tú ayudabas a la gente, igual que hacía mi padre. Levantó la vista hacia Aldrich. Necesitaba entender quién era usted. Si era solo otro hombre dañado que utilizaba este lugar para evitar enfrentarse a sus verdaderos problemas. ¿Y cuál es su veredicto? Aún no lo sé. Cerró los ojos. Muéstreme sus diarios. Muéstreme lo que escribió. Aldrich recuperó todos los diarios de Garrett, el registro de visitantes y el paquete de cartas sin olor. Los colocó sobre la mesa y luego se apartó para dejar espacio a Simone. Ella abrió el primer diario lentamente, como si pudiera quemarla. Durante la siguiente hora, leyó en silencio. Baldridge se entretuvo con pequeñas tareas, avivando el fuego, organizando los suministros, cualquier cosa para evitar ver a Simone mientras se enfrentaba a las palabras de su padre. Su dolor, su lenta transformación. La oyó contener la respiración varias veces. La vio secarse los ojos, pero no la interrumpió. Cuando finalmente levantó la vista, tenía el rostro manchado de lágrimas. Escribió sobre mí en casi todas las entradas. Nunca dejó de pensar en ti. Nunca dejó de esperar que vinieras, pero nunca envió las cartas. Nunca llamó por teléfono. Nunca. Ella se detuvo y negó con la cabeza. ¿Por qué no se esforzó más? Quizás pensó que no merecía el perdón, o quizás te estaba protegiendo de su dolor. Se sentó frente a ella de nuevo. No lo sé, pero creo que pasó 8 años intentando convertirse en alguien digno de volver a ser tu padre. Simplemente se le acabó el tiempo. Simone acercó uno de los diarios, el último. ¿Puedo leer su última entrada? Aldrich encontró la página y le entregó el diario. Ella leyó lentamente y cuando llegó al final, lo volvió a leer. Luego, una tercera vez. Sabía que se estaba muriendo, susurró. Una enfermedad cardíaca. Lo escribió un mes antes y se quedó aquí solo. Sí. Cerró el diario con cuidado, como si fuera algo precioso y frágil. Hay algo que deberías tener. Algo que él dejó. Se levantó, se acercó a una parte de la pared que Aldrich nunca había examinado de cerca y presionó una tabla. Esta se soltó, revelando un espacio hueco detrás. Dentro había un sobre sellado hondo con una nota escrita con la letra cuidadosa de Garrett para Simone cuando finalmente llegara. Espero que lo haga. Simone lo miró fijamente durante un largo rato. Luego lo tomó con manos temblorosas. No lo abrió inmediatamente. En cambio, miró a Aldrich. Necesito leer esto a solas. Voy a dar un paseo. No me esperes. Cogió el sobre y se marchó, bajando las escaleras mientras la última luz se desvanecía del cielo. Aldrich escuchó sus pasos desvanecerse en el bosque. Luego se sentó a la mesa y se llevó las manos a la cabeza. Ahora todo pendía de un hilo. Simone tenía el poder de acabar con esto con una sola decisión, y Aldrich se dio cuenta de repente de que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Simone regresó 2 horas más tarde, con el rostro sereno, pero los ojos enrojecidos a la luz de la lámpara. Subió los escalones lentamente y cuando Aldrich abrió la puerta, sostenía la carta abierta en una mano. Se disculpó, dijo ella, por todo. Explicó el trastorno de estrés postraumático, la bebida, por qué tuvo que marcharse. Dijo que construir este lugar y ayudar a la gente era su forma de convertirse en el padre que debería haber sido. Su voz se quebró ligeramente. Dijo que estaba orgulloso de mí, que había seguido mi carrera desde la distancia, que sabía que me había convertido en abogada medioambiental y que tenía sentido que siempre intentara salvar cosas. Aldrich se hizo a un lado para dejarla entrar. ¿Te gustaría hablar de ello? Todavía no, quizás nunca. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Pero necesito quedarme aquí unos días. Entender qué es este lugar, qué construyó mi padre, qué estás continuando tú. Por supuesto, instaló su saco de dormir en el desván y se sumieron en una coexistencia incómoda. A la mañana siguiente, compartieron un café en silencio, con la cabaña cargada de cosas no dichas. Aldrich siguió con sus rutinas, revisando el sistema de agua, cortando leña, revisando las notas de su diario. Simone observaba desde la silla de lectura, fijándose en todo con la aguda atención de alguien entrenado para notar los detalles. Esa tarde, se oyeron pasos en las escaleras. Aldrich abrió la puerta y se encontró con una adolescente,
de unos 16 años, con una mochila rota y ropa que había visto demasiados días de uso. Sus ojos estaban cansados, calculando el peligro antes de atreverse a hablar. ¿Es esto?, comenzó a decir, pero entonces vio a Simón dentro y se tensó. Lo siento, me he equivocado de lugar. Espera, dijo suavemente, no te has equivocado. Entra. Aquí estás a salvo. La chica miró a ambos, claramente tratando de evaluar la situación. ¿Quiénes son ustedes? Me llamo Aldrich. Ella es Simón. No vamos a hacerte daño ni a obligarte a hacer nada, pero si necesitas comida, agua o un lugar donde descansar, podemos ofrecértelo. Ella dudó durante un largo momento y luego entró. De cerca, Aldrich pudo ver que estaba agotada. Probablemente llevaba días sin comer bien. Sus brazos mostraban ligeros moretones en diversas fases de curación. ¿Cómo te llamas?, preguntó Simón, con un tono cuidadoso y nada amenazante que delataba su formación como abogada. Ren, solo Ren. Aldrich preparó la comida mientras Simón y Ren se sentaban a la mesa en un tenso silencio. Cuando puso la sopa y el pan sobre la mesa, Ren comió vorazmente, sin apenas parar para respirar. Después de terminar 2 platos, finalmente habló. ¿Cómo encontraste este lugar?, preguntó Simón. Me enteré en un refugio en Portland. Alguien dijo que había una cabaña en el bosque a la que la gente iba cuando necesitaba desaparecer. He estado caminando durante 3 semanas para encontrarlo. ¿Estás huyendo de algo?, dijo Aldrich. No era una pregunta. Ren apretó la mandíbula. Hogar de acogida. El cuarto. El padre. Se detuvo y negó con la cabeza. No voy a volver. Primero dormiré en el bosque. Simone se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cuántos años tienes? 16. Sabes que tengo que informar de esto. Como agente de la autoridad, si sé que un menor está en peligro. Ren se levantó de golpe y cogió su mochila. Entonces me voy. Espera, dijo Aldrich, pero ella ya estaba en la puerta. Sabía que esto era un error, dijo Ren con la voz quebrada. No hay ningún lugar seguro. En realidad, no. Bajó corriendo las escaleras antes de que ninguno de los dos pudiera detenerla. Aldrich y Simone intercambiaron una mirada y luego corrieron tras ella. El bosque se estaba oscureciendo y la temperatura bajaba. Una adolescente sola aquí por la noche, especialmente una que ya estaba agotada y desnutrida, corría un grave peligro. Se separaron, llamándola por su nombre, abriéndose paso entre la maleza mientras se desvanecía la última luz. El corazón de Aldrich latía con fuerza por el miedo y la frustración. Esto era exactamente lo que Simone había advertido. La brecha entre las buenas intenciones y la capacidad real. No tenía formación para esto, ni autoridad legal, solo el deseo de ayudar, que podría acabar con la muerte de una chica por exposición al frío, porque la había asustado. Después de 30 minutos de búsqueda, oyó la voz de Simone llamando desde el norte. Se abrió paso entre los árboles y los encontró junto a un arroyo. Simone estaba sentada en un tronco caído. Ren estaba sentado a 3 metros de distancia, ambos en silencio. «No quiere hablar conmigo», dijo Simon en voz baja cuando Aldrich se acercó. Pero no ha vuelto a huir. Aldrich se sentó en el suelo entre ellos, sin acercarse demasiado a ninguno de los dos. Durante varios minutos, solo el sonido del agua sobre las piedras llenó el espacio. Finalmente, Simone habló, con una voz más suave que antes. «Me escapé cuando tenía 17 años. ¿Lo sabías, Aldrich?» Él negó con la cabeza, aunque Ren no pudo ver el gesto en la oscuridad. «Mi padre, el hombre que construyó esa cabaña, regresó de Vietnam destrozado. Lo intentó, pero no pudo ser el padre que yo necesitaba. Mi madre lo dejó y se llevó conmigo. Pasé años enfadada con ambos. Cuando tenía 17 años, me escapé. Viví en refugios durante 3 meses antes de que mi madre me encontrara». Hizo una pausa. «No te voy a mentir, Ren. El sistema está roto. El sistema de acogida falla a los niños todos los días. Pero hay gente en ese sistema que intenta arreglarlo. Conozco a algunas de ellas». La voz de Ren llegó desde la oscuridad. «Solo me pondrán en otro hogar, otra familia a la que le pagan por fingir que se preocupa. Quizás, o quizás encontremos otras opciones. Emancipación, un hogar colectivo con mejor supervisión. No puedo prometerte soluciones fáciles, pero puedo prometerte que lucharé por algo mejor que lo que tú tuviste». La voz de Simón transmitía décadas de autoridad judicial suavizadas por un interés genuino. «Pero tienes que volver conmigo.
al menos temporalmente. Y si no lo haces, probablemente morirás aquí fuera. Y eso sería un desperdicio de una vida que ya ha sobrevivido demasiado. La brutal honestidad pareció llegar a Ren de una manera que el consuelo no había logrado. Tras un largo silencio se puso de pie. Si vuelvo, ¿puedo quedarme en la cabaña esta noche? Solo esta noche. Mañana nos ocuparemos del resto. Sí, dijo Aldrich. Y puedes volver más tarde, cuando las cosas estén más estables. Este lugar seguirá aquí. Ren lo miró, con el rostro apenas visible en la oscuridad. De verdad, ella es la propietaria. Podría derribarlo mañana mismo. Los tres se volvieron hacia Simone. Ella se levantó lentamente y en la penumbra, Aldrich vio cómo algo cambiaba en su expresión, cómo tomaba una decisión en tiempo real. La cabaña se queda, dijo Simone. Mi padre la construyó para gente como vosotros, como todos nosotros. Se queda. Volvieron juntos y cuando llegaron a la cabaña, Simone sacó su teléfono satelital y hizo varias llamadas a colegas, a personas en las que confiaba de los servicios de protección de menores. Cuando terminó, tenía un plan, una colocación temporal con una familia de acogida especializada mientras exploraban las opciones de emancipación. Tardaría unos días en organizarlo todo. Ren escuchó todo esto desde el loft donde Aldrich le había dado mantas y té. Cuando Simone terminó de explicar, la voz de Ren se oyó desde abajo. ¿Por qué me estás ayudando? No me conoces. Porque mi padre lo habría hecho, dijo Simone, y porque es lo correcto. Esa noche, con Ren durmiendo arriba, Simone sacó una carpeta de su mochila. Dentro había documentos legales, un acuerdo de administración que había redactado antes de venir. Lo escribí hace 6 semanas, le explicó a Aldrich. Antes de conocerte, antes de esta noche, llevaba tiempo planeándolo, tratando de encontrar la forma correcta de proceder. Aldrich echó un vistazo al documento. En él se esbozaban las condiciones para que él se convirtiera en el cuidador legal de la propiedad, derechos de residencia, responsabilidades de mantenimiento y, lo más importante, una colaboración con los servicios locales de salud mental para los visitantes en crisis. Mi padre lo hizo solo y eso lo mató. Simone dijo, no tienes por qué hacerlo. Hay una consejera en Richmond formada en intervención en crisis, adicciones y traumas. Ha aceptado visitarte 2 veces al mes y proporcionarte material de consulta. También he hablado con Gerald sobre formalizar algunos protocolos de emergencia. ¿Por qué?, preguntó Aldrich. ¿Por qué hacer todo esto? Porque esta noche me ha enseñado algo. Te importa, pero preocuparte no es suficiente. Necesitas una estructura de apoyo. Y hay una condición más. Sacó otro documento. Tus hijos tienen que aceptar formar parte de tu sistema de apoyo. Ayer llamé a tu hija Lydia. Aldrich levantó la cabeza de golpe. ¿Qué has hecho? Soy abogada. La localicé en unos 10 minutos. Tuvimos una buena conversación. Está preocupada por ti, pero también aliviada de que hayas encontrado algo significativo. Tiene pensado visitarte dentro de 2 semanas. Necesita ver este lugar, comprender lo que estás haciendo. Y tú tienes que prometerle a ella que no te aislarás como hizo mi padre. Aldrich miró los documentos, abrumado. Has estado planeando todo este tiempo dejarme quedarme. He estado planeando asegurarme de que quien se quedara pudiera realmente mantener este trabajo sin destruirse a sí mismo. La expresión de Simone se suavizó. El legado de mi padre merece algo mejor que el martirio. Merece vivir y crecer y ayudar a la gente de una manera que no requiera que alguien muera solo por ello. Desde el desván, la voz de Ren se oyó suavemente. ¿Puedo ver esos papeles? Simone subió y oyeron una conversación en voz baja. Después de unos minutos, Ren bajó con un cuaderno gastado. Se lo entregó a Aldrich. Dibujo, dijo. Es lo que hago. Quiero que lo veas. El cuaderno estaba lleno de bocetos, calles de la ciudad, refugios, rostros de personas con las que se había encontrado y, dispersos por todas partes, dibujos de la naturaleza, árboles, arroyos, pájaros. El trabajo era extraordinario. Cada imagen captaba algo esencial de su tema. En la última página, había dibujado la cabaña, aunque solo la había visto durante unas horas. La había captado a la perfección. El árbol centenario, la imposible integración del refugio humano y el crecimiento natural, la sensación de santuario. Dibujo lo que importa, dijo Ren en voz baja. Este lugar importa. A la mañana siguiente, Simone se marchó con Ren,
prometiendo volver en 3 días con los acuerdos definitivos y noticias sobre la ubicación. Aldrich se quedó al pie del árbol y los vio desaparecer en el bosque, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad se asentaba con más firmeza sobre sus hombros. De nuevo solo, leyó atentamente el acuerdo de administración. Las condiciones eran justas, casi generosas. Tendría el derecho legal de ocupar la cabaña, mantenerla y continuar el trabajo de Garrett. A cambio, aceptó cumplir unos protocolos básicos de seguridad, ponerse en contacto regularmente con Simone y cooperar con el profesional de salud mental que ella había contratado. Y lo más importante, una cláusula que le obligaba a mantener el contacto con su familia, al menos una vez al mes, y se le animaba a visitarlos. Era todo lo que necesitaba y todo lo que había temido pedir. Estructura sin restricciones, apoyo sin interferencias, un camino a seguir que no le obligaba a sacrificar ni su propósito ni su familia. Firmó el documento esa misma noche, con una firma pequeña e insegura junto al lenguaje legal oficial. Pero ya estaba hecho, ahora estaba comprometido, no solo emocionalmente, sino también legalmente. Ya no se trataba de un escape temporal o de un impulso impulsado por el dolor. Era una elección formalizada y real. 2 días más tarde, mientras reparaba los parterres del jardín para la siembra de primavera, se oyeron pasos en el camino, varios pares, que se movían con determinación, y se quedó de pie, repentinamente ansioso. Pero cuando las figuras emergieron de entre los árboles, se sintió invadido por el alivio. Lydia iba delante, con expresión decidida, pero que se suavizó al verlo. Detrás de ella venían su marido Marcus y sus 2 hijos, Sophie, de 7 años, y Oliver, de 4. Se detuvieron al borde del claro contemplando el enorme árbol y la increíble cabaña que había en su interior. «Papá», dijo Lydia, y había asombro en su voz. «No bromeabas». Los niños se apresuraron a avanzar, olvidando su miedo ante una casa en el árbol tan espectacular. Oliver llegó primero a los escalones tallados y miró hacia arriba con los ojos muy abiertos. «¿Podemos entrar con cuidado?», dijo Aldrich, con la garganta apretada por la emoción. «Los escalones son resistentes, pero agarraos a la barandilla». Subieron juntos, toda la familia, y cuando entraron en la cabaña, Aldrich lo vio a través de sus ojos, las paredes curvas de madera viva, la cuidadosa artesanía, la sensación de santuario incorporada en cada detalle. Sophie tocó la superficie interior del árbol con reverencia, como si sintiera algo sagrado. «¿Aquí es donde has estado?», preguntó Lydia, girándose lentamente para verlo todo. «¿Esto es lo que has estado haciendo?». Aldrich les contó todo sobre cómo había encontrado la cabaña, cómo había leído los diarios de Garrett y cómo habían venido visitantes en busca de ayuda. Les mostró el registro de visitantes. Dejó que Lydia leyera algunas de las entradas. Le explicó a Simone el acuerdo, la estructura que se estaba poniendo en marcha para que fuera sostenible. Marcus, que hasta entonces había permanecido en silencio, examinó el sistema solar, el sistema de recogida de agua y la estufa de leña. «Es un trabajo impresionante, completamente autosuficiente. Garrett pasó años perfeccionándolo. Yo solo mantengo lo que él construyó». «Estás haciendo más que mantenerlo», dijo Lydia, leyendo las entradas más recientes del registro. «Papá, estás ayudando a gente real con problemas reales. Lo intento». Dejó el registro y se volvió hacia él. «Mamá estaría orgullosa de ti. Lo sabes, ¿verdad?». Las palabras le impactaron más de lo esperado. Aldrich tuvo que apartar la mirada, parpadeando para contener las lágrimas. «No lo sé. Probablemente pensaría que estoy huyendo. Quizás al principio, pero esto…». Lydia señaló con un gesto la cabaña. «Esto es correr hacia algo. Hay una diferencia». Pasaron el día juntos, los niños jugando en el claro mientras los adultos hablaban. Marcus hizo preguntas prácticas sobre suministros, seguridad y preparativos para el invierno. Lydia quería saber sobre el apoyo psicológico que Simone había organizado, los protocolos de emergencia y cómo Aldrich manejaría situaciones que excedieran su capacidad. «No voy a fingir que entiendo todo lo que estás haciendo», dijo Lydia a medida que avanzaba la tarde, «pero entiendo por qué es importante para ti. Veo que eres diferente a como eras hace 3 meses». «Menos vacío», respondió Aldrich, recordando su conversación telefónica. «Sí, menos vacío», dijo ella, tomándole de la mano. «Pero tienes que prometerme que no desaparecerás en esto, que seguirás conectado con nosotros,
con Brennan que no cometerás los errores de Garrett. Lo prometo. De hecho, eso forma parte del acuerdo legal. Se recomienda un contacto mensual con un mínimo de visitas. Simone parece una mujer inteligente. Lo es. Está protegiendo el legado de su padre mejor de lo que él mismo lo protegió. Antes de irse, Sophie pidió hacer un dibujo para dejarlo en la cabaña. Le dio papel y lápices de los suministros, y ella trabajó con gran concentración durante 20 minutos. El resultado fue que un dibujo infantil de la cabaña del árbol, con figuras de palitos delante. Aldrich, ella misma, Oliver y sus padres. En la parte superior había escrito con letras cuidadosas: "El árbol mágico del abuelo". ¿Puedes colgarlo en la pared?, preguntó. Aldrich encontró cinta adhesiva y lo colocó con cuidado junto a las ilustraciones de hierbas de Garrett. Se quedará aquí y cuando vuelvas, podrás verlo. ¿Volveremos?, preguntó Oliver emocionado. Si tu abuelo nos quiere, dijo Marcus, mirando a Aldrich con una pregunta en los ojos. Siempre, respondió Aldrich. Siempre seréis bienvenidos aquí. Después de que se marcharan, la cabaña parecía más grande, pero menos solitaria. Su presencia había cambiado algo. Había bendecido el espacio con un vínculo familiar que Garrett nunca había logrado. Esa noche se sentó en la silla de lectura y actualizó su diario. Lydia vino hoy. Ella lo entiende. Creo que Helen lo aprobaría. Creo que por fin estoy haciendo algo bien. A la mañana siguiente, Simone regresó con los documentos definitivos y noticias sobre Wren. La colocación se había acordado en un hogar de acogida especializado dirigido por un profesor jubilado que había acogido a más de 30 niños. Wren se quedaría allí mientras buscaban la emancipación, que Simone consideraba que tenía muchas posibilidades dadas su edad y circunstancias. «¿Quiere venir a visitarnos durante Acción de Gracias?», dijo Simone. «¿Te parece bien?». «Por supuesto, siempre será bienvenida». Simone le entregó los acuerdos firmados, ahora oficiales y notariados. «Ahora eres el tutor legal. La propiedad es tuya para mantenerla y ocuparla siempre y cuando respetes los malditos términos. Gracias por todo esto, por no derribarlo, por hacerlo sostenible. Gracias por continuarlo». Simone se acercó a la ventana y miró hacia el bosque. «Pasé 30 años odiando a mi padre por elegir esto en lugar de a mí. Pero ahora, aquí de pie, viendo lo que él construyó, entendiendo lo que tú estás haciendo, me doy cuenta de que él no eligió esto. En lugar de ser mi padre, eligió esto para convertirse en alguien que podría haber sido mi padre. Simplemente se le acabó el tiempo antes de llegar a ello. ¿Lo perdonas?». Ella consideró la pregunta cuidadosamente. «Estoy trabajando en ello. Es lo mejor que puedo hacer ahora mismo». Se volvió hacia Aldrich. «Pero lo entiendo mejor y estoy agradecida por lo que dejó atrás, aunque no pudiera dejármelo directamente a mí». Antes de irse, Simone escribió su propia entrada en el libro de visitas. «Simone Moss, hija de Garrett Moss. Me ha llevado 30 años venir aquí. Ojalá hubiera venido antes. Gracias, papá, por construir algo que ha perdurado más allá de tus errores. Y gracias, Aldrich, por mostrarme lo que es la elegancia». 18 de noviembre. Después de que ella se marchara, Aldrich se sentó a la mesa y sintió todo el peso de lo que había sucedido. La cabaña estaba segura. Su familia estaba conectada. Los sistemas de apoyo estaban en marcha. Tenía permiso legal y emocional para continuar con este trabajo. Una semana más tarde, un joven llegó justo después del amanecer. Tenía 20 y tantos años y se movía con el control cuidadoso de alguien que apenas se mantenía en pie. Sus ojos tenían un aspecto atormentado. Aldrich reconoció la oscuridad específica del trauma de la guerra. «Me llamo Lucien», dijo. «Soy veterano. Regresé del despliegue hace 3 meses. No puedo dormir. No puedo dejar de ver imágenes». Se detuvo y tragó saliva. Alguien de la administración de veteranos mencionó que podría haber un lugar en el bosque al que la gente acude cuando necesita tranquilidad. Me llevó 2 semanas encontrarlo. Aldrich se hizo a un lado y le dio la bienvenida. «Lo has encontrado. Entra, Lucien. Aquí estás a salvo». Mientras Lucien entraba y Aldrich comenzaba a preparar té, sintió que el círculo se había cerrado. Garrett había sido médico en Vietnam y había construido este lugar para curar sus propias heridas de guerra. Ahora, 50 años después, seguía ofreciendo refugio a los soldados que buscaban la paz. Esa noche, Lucien preguntó por los diarios. Aldrich le dio el primero de Garrett, el que detallaba Vietnam y el largo camino hacia la curación. Lucien leyó hasta altas horas de la noche y, cuando finalmente levantó la vista, tenía los ojos húmedos. «Lo superó», dijo Lucien. «De hecho, llegó a algo mejor. Lo hizo.
Le llevó tiempo y no fue fácil. Pero sí, ¿crees que yo puedo? Aldrich lo miró directamente a los ojos. Creo que ya empezaste en el momento en que decidiste encontrar este lugar. Eso requirió valor. Hablaron hasta que el fuego se apagó. Sobre la guerra y el regreso a casa. Sobre la brecha entre quién eras y en quién te has convertido. Sobre el lento trabajo de reconstruir una vida después de un trauma. Aldrich no fingía tener respuestas, pero tenía presencia y paciencia, y a veces eso era suficiente. Pasaron 3 meses y el invierno se instaló en el bosque con tranquila autoridad. La nieve llegó a finales de diciembre, transformando el claro en algo sacado de un cuento, con el antiguo árbol coronado de blanco y el humo saliendo constantemente de la chimenea de la cabaña. Los carámbanos colgaban como adornos de cristal de las ramas más bajas. Para entonces, Aldrich había ayudado a 23 personas, cada una diferente, cada una con su propio peso específico de dolor, confusión o pérdida. Algunas se quedaron solo una noche, otras permanecieron durante semanas. Algunos, como Bernard, regresaron por segunda vez cuando sintieron que se estaban desmoronando y necesitaban el refugio particular que ofrecía la cabaña. La consejera de salud mental, Simone, había concertado una cita con una mujer llamada Dra. Patricia Keene, que visitaba 2 veces al mes, tal y como había prometido. Tenía unos 50 años, ojos amables y la competencia sensata de alguien que había pasado 30 años en la intervención en crisis. Traía suministros, ofrecía asesoramiento en casos difíciles y, lo más importante, le daba a Aldrich a alguien con quien hablar sobre el desgaste emocional del trabajo. «Lo estás haciendo bien», le dijo durante su visita de enero, mientras se calentaba las manos junto a la estufa de leña. «Pero debes tener cuidado con el trauma secundario. Estás absorbiendo el dolor de todos. Eso se acumula. Lo sé, lo anoto en mi diario. Hablo con Simone. Mi hija me visita una vez al mes». Bien, sigue así. Garrett no tenía esos sistemas de apoyo, y eso le pasó factura. Patricia bebió un sorbo del té que él había preparado. «Estás construyendo algo más sostenible que lo que él tenía. Eso es importante». Brennan finalmente lo visitó en diciembre, escéptico y preocupado, pero poco a poco se fue animando al ver la cabaña, leer algunos de los diarios y comprender lo que su padre estaba haciendo realmente. No lo había aceptado del todo. Seguía pensando que Aldrich debería considerar volver a la vida normal, pero había dejado de discutir. «Si esto es lo que necesitas ahora mismo, papá, está bien», había dicho Brennan antes de irse. «Solo prométeme que no vas a vivir en un árbol para siempre». «No puedo prometer para siempre», había respondido, «pero puedo prometer que seguiré en contacto contigo, que no desapareceré». Era lo mejor que podían hacer, y era suficiente. Ren vino a visitarlos durante el Día de Acción de Gracias, tal y como habían planeado, transformada de maneras visibles y sutiles. Había ganado peso, parecía más sana, pero, más que eso, se comportaba de manera diferente, menos a la defensiva, más abierta. El proceso de emancipación avanzaba. Se había matriculado en un instituto alternativo centrado en las artes y estaba prosperando. Había traído su cuaderno de bocetos, ahora lleno de nuevos trabajos. «Estoy solicitando plaza en escuelas de arte», le dijo a Aldrich. «De las de verdad, con becas». Le mostró una serie de dibujos, estudios detallados de paisajes urbanos, retratos de personas del refugio y, dispersas por todas partes, imágenes del bosque y la cabaña. «El tema de mi portfolio es el santuario. Encontrar lugares seguros en un mundo inseguro. Son extraordinarios, Ren. La cabaña aparece en la mitad de ellos. Parecía casi avergonzada. Cambió mi vida. Necesitaba documentarlo». Antes de marcharse, le regaló uno de los dibujos, un retrato del propio Aldrich, sentado en la silla de lectura con la luz de la lámpara iluminándole el rostro. Había capturado algo que él no había visto en el espejo. Paz. No exactamente felicidad, sino una profunda sensación de luminosidad. «Quédatelo», le dijo, «para que recuerdes por qué es importante». En una fría mañana de finales de enero, Aldrich caminó hasta la tumba de Garrett con ramas de pino frescas. La nieve era profunda y el paseo le llevó más tiempo de lo habitual, pero hacía ese recorrido cada pocas semanas. Ahora le parecía importante hablar con Garrett, ponerle al día sobre la cabaña, la gente, cómo continuaba su trabajo. «Tu hija vino», dijo Aldrich, colocando las ramas junto a la sencilla lápida de piedra. «Sé que ya te lo he dicho antes, pero vale la pena repetirlo. Ella te perdonó, Garrett.
Quizás no del todo, quizás no de una sola vez, pero está trabajando en ello y protegiendo lo que tú construiste. Se está asegurando de que sobreviva de una manera que tú no pudiste. El bosque estaba en silencio, salvo por el viento que soplaba entre las ramas cubiertas de nieve. Estoy haciendo todo lo posible, continuó Aldrich, siguiendo tu ejemplo, pero tratando de evitar tus errores, manteniéndome conectado con mis hijos, buscando ayuda profesional cuando la necesito, construyendo sistemas en lugar de martirizarme. Hizo una pausa. Creo que lo aprobarías. Espero que sí. Mientras regresaba, pensó en el legado, lo que dejamos atrás, cómo crece o se marchita después de que nos hemos ido. Garrett había dejado esta cabaña y sus diarios, pero su verdadero legado era el patrón que había establecido, que la curación ocurre en espacios tranquilos, que la presencia importa más que la perfección, que las personas quebrantadas aún pueden construir algo hermoso. Esa tarde, Lucien se preparó para irse. Se había quedado durante 6 semanas, la visita más larga que Aldrich había recibido. En ese tiempo, se había estabilizado, había empezado a dormir más y había comenzado a procesar su trauma de despliegue con la ayuda de Patricia. Durante sus visitas, decidió seguir una terapia formal en la administración de veteranos para probar la medicación para su trastorno de estrés postraumático y darse permiso para volver a la vida. Necesito ayuda, no estoy curado, dijo Lucien mientras hacía la maleta, pero estoy mejor. Ahora entiendo que estar mejor es suficiente, añadió su entrada al registro de visitantes. Lucien, 28 años. La guerra me enseñó la violencia. Este lugar me enseñó que la paz es posible de nuevo. Gracias por el silencio, la sopa y la paciencia. 24 de enero. Después de que Lucien se marchara, Aldrich se sentó a la mesa con su propio diario, el que había empezado meses atrás para seguir el ejemplo de Garrett. Leyó sus entradas, siguiendo su propia transformación de un hombre que se escondía del dolor a alguien que se comprometía activamente con un propósito. Una entrada de principios de noviembre le llamó la atención. Vine aquí para desaparecer. En cambio, encontré una forma de ser importante. No se me escapa la ironía. Tuve que perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba. Ahora escribió una nueva entrada. 6 meses en este lugar. 23 personas ayudaron. Aunque ayudaron, me parece una palabra demasiado fuerte. 23 personas que me dieron espacio, tiempo y aceptación. Algunas volvieron mejor. De otras, nunca sabré nada. Todas ellas me enseñaron algo sobre la resiliencia, sobre la capacidad que tienen los seres humanos para sobrevivir a cosas imposibles. Esa noche, mientras la luz de la lámpara llenaba la cabaña y la estufa de leña irradiaba calor contra el frío invernal, oí pasos en las escaleras. Abrió la puerta y se encontró con una mujer de unos 40 años, agotada e insegura, con una mirada que reflejaba un dolor específico que reconoció de inmediato. Perdí a mi marido hace 6 meses, dijo sin preámbulos. Alguien en un grupo de apoyo para el duelo mencionó este lugar. Dijo que les había ayudado. No lo creía, pero lo he intentado todo y nada funciona. Nada hace que duela menos. Aldrich se apartó de la puerta y la abrió más. Nada hará que duela menos. Ni aquí ni en ningún otro sitio. Pero puedes aprender a llevarlo de otra manera. Entra. Aquí estás a salvo. Ella entró y mientras Aldrich cerraba la puerta detrás de ella y comenzaba a preparar té, sintió la familiar sensación de satisfacción que le producía este trabajo. Cada persona que encontraba este lugar le recordaba por qué se había quedado, por qué había firmado esos acuerdos, por qué había elegido un propósito en lugar de escapar. Se llamaba Carolyn y lloró durante la primera hora con esos sollozos profundos y convulsivos que provienen de meses de contener todo. Aldrich no le ofreció tópicos ni falsos consuelos. Simplemente se sentó con ella en su dolor, como otros se habían sentado con él, y le hizo saber con su presencia que no estaba sola en el insoportable peso de la pérdida. Más tarde, cuando ella se agotó y se quedó dormida en el desván, se quedó de pie junto a la ventana, mirando el bosque iluminado por la luna. 6 meses atrás, él había sido un hombre vacío, que se adentraba en estos árboles sin otro plan que desaparecer. Ahora era alguien importante, no porque hubiera arreglado a nadie o resuelto ningún problema, sino porque había creado un espacio donde podía comenzar la sanación. Garrett había construido la cabaña, Simone la había protegido y Aldrich estaba aprendiendo a mantenerla,
no a través del martirio o el aislamiento, sino a través de la conexión y la estructura, y el arduo trabajo de mantenerse comprometido tanto con la misión como con su propia vida. La primavera llegó lentamente al bosque, medida en pequeñas revelaciones, la nieve derritiéndose para revelar la maleza del año pasado, los brotes formándose en las ramas, el regreso del canto de los pájaros al amanecer. En abril, el claro alrededor del árbol antiguo se había transformado en algo vivo y esperanzador. Los parterres se habían reparado y ahora mostraban los primeros brotes verdes de las hortalizas que había plantado. Caroline se quedó 2 semanas, y durante ese tiempo Aldrich la vio pasar por las etapas del duelo que él mismo había reconocido en su propio viaje. Los primeros días fueron solo de supervivencia, dormir, comer, existir sin la presión constante de mantener las apariencias. Luego vinieron las conversaciones, largas conversaciones sobre su marido, su vida juntos, la injusticia del cáncer que se lleva a alguien a los 47 años. Todo el mundo dice que se hace más fácil, le dijo ella una mañana mientras trabajaban juntos en el jardín. Pero eso parece una mentira. No se hace más fácil, dijo Aldrich, arrancando las malas hierbas alrededor de los nuevos brotes de zanahorias. El peso no se aligera, simplemente te haces más fuerte para soportarlo. Ella lo pensó mientras sus manos se detenían en la tierra. Eso es lo más honesto que me ha dicho nadie. Antes de marcharse, Caroline añadió su entrada en el libro de visitas. Caroline, 43 años, no me dijiste que el dolor acabaría. Me dijiste la verdad, que de todos modos podría sobrevivir. Gracias. El 8 de abril, una semana después de que Caroline se marchara, Simone regresó para su revisión trimestral, trayendo suministros y noticias. La situación legal de la cabaña estaba asegurada. La colaboración con el Dr. King funcionaba bien, y, lo más sorprendente, una fundación interesada en apoyar el trabajo se había puesto en contacto con ella. Financian iniciativas de salud mental sostenibles, explicó Simone, sentada a la mesa con un café. Pequeñas operaciones que atienden a poblaciones desatendidas. Mencioné la cabaña. ¿Lo que estás haciendo aquí? Quieren proporcionar una modesta asignación suficiente para cubrir los suministros. Tal vez algunas mejoras en la infraestructura. Me sentí incómodo con la idea. No se trata de dinero. No, pero el dinero ayuda. Garrett se quedó sin ahorros después de 5 años y tuvo que hacer trabajos ocasionales en la ciudad para seguir adelante. Eso lo alejó del trabajo. No deberías tener que tomar esa decisión. Simone sacó unos papeles. No es suficiente para ser sostenible, ni para ser rentable. La fundación solo quiere informes trimestrales sobre a cuántas personas ayudas y qué servicios prestas. A Garrett le habría horrorizado la burocracia. Garrett murió con $11 en su cuenta y sin ningún plan sobre qué pasaría con este lugar después de su muerte. La voz de Simone era suave pero firme. Puedes honrar su espíritu mientras mejoras sus métodos. Aldrich firmó los papeles, aún sintiéndose inseguro, pero confiando en el criterio de Simone. Ella había demostrado ser reflexiva y protectora con lo que su padre había construido, incluso mientras lo fortalecía. Después de que Simone se marchara, Aldrich pasó la tarde con los diarios de Garrett, leyendo entradas que ya había leído una docena de veces. Un pasaje del 1 de agosto de 1990 le impactó de forma diferente ahora. Pensé que construir este lugar me curaría, pero la curación no es un destino, es una práctica. Cada día que elijo este trabajo, elijo la salud por encima de la enfermedad, la conexión por encima del aislamiento. Aunque esté solo la mayor parte del tiempo, las personas que vienen aquí me recuerdan que estar roto no es lo mismo que no valer nada. Me enseñan tanto como yo les enseño a ellos. Esa noche, Aldrich comenzó un nuevo diario, el tercero desde su llegada. En la primera página escribió: "El legado de Garrett continúa". Luego comenzó a documentar no solo sus propios pensamientos, sino también los patrones que había observado, los métodos que funcionaban, la filosofía que se desarrollaba a partir de la práctica. Era en parte un manual de instrucciones, en parte una meditación y en parte una carta dirigida a quien quiera que continuara este trabajo después de él. Porque Aldrich comprendía ahora que esto era más grande que él, más grande que Garrett. La cabaña les sobreviviría a ambos si se cuidaba adecuadamente, si cada cuidador aprendía de los Atutú, los 1000 pueblos, de los errores y éxitos de los anteriores. En mayo, Lydia visitó con su familia por tercera vez. Los niños se habían acostumbrado a la cabaña
y la trataban como su querida casa club. Sophie, ahora con 8 años, había comenzado su propio diario en el que documentaba cada visita. Oliver, de 5 años, recogía piedras interesantes del arroyo para añadirlas a una pila cada vez mayor cerca de la entrada de la cabaña. Los niños hablan constantemente de este lugar, le dijo Lydia a Aldrich, mientras veían a Sophie y Oliver jugar en el claro. Se ha convertido en parte de su historia, el árbol mágico del abuelo al que la gente acude para sentirse mejor. A veces me preocupa eso, admitió Aldrich, haciéndolo parecer demasiado simple. La curación no es magia. No, pero el santuario sí lo es. Has creado un santuario. Eso no es poca cosa. Marcus se acercó con una pregunta técnica sobre los paneles solares que habían estado fallando. Juntos pasaron la tarde solucionando el problema y finalmente descubrieron una conexión suelta. La normalidad doméstica, la familia, la resolución de problemas, los niños jugando cerca, todo eso parecía increíblemente precioso después de meses de intensidad emocional con los visitantes. Antes de irse, Lydia apartó a Aldrich a un lado. Brennan ha estado preguntando por visitarlo. No lo admite, pero creo que está empezando a entenderlo. ¿Te parecería bien que viniera en junio? Más que bien. Esa noche, solo de nuevo, Aldrich se sentó en la silla de lectura, la silla de Garrett, aunque ahora la consideraba suya, y sintió toda la magnitud de la situación actual de su vida. Tenía 54 años. Su mujer se había ido. Su trabajo consistía en mantener una cabaña en medio de la naturaleza y ayudar a desconocidos a procesar su dolor. Según los criterios convencionales, había fracasado en la mediana edad. Según sus propios criterios, por fin había encontrado algo real. A la mañana siguiente llegaron visitantes inesperados. Wren llegó con un chico alto y desgarbado de su misma edad. Ambos llevaban material de arte. Este es Mateo. Wren lo presentó, tímido pero feliz. Está en mi programa de arte. Le hablé de este lugar. También está solicitando plaza en varias escuelas y necesita piezas para su portfolio. Pensé que quizá podrías dibujar aquí, concluyó Aldrich. Por supuesto. Pasaron 3 días en el claro, dibujando el árbol, la cabaña y el bosque que los rodeaba. Aldrich los observaba trabajar, maravillado por su talento y concentración. El segundo día, Wren le mostró su proyecto, una obra conjunta para el portafolio sobre espacios curativos, que combinaba sus dibujos del santuario urbano con el trabajo de Mateo sobre el bosque. Lo llamamos Donde crecen las cosas rotas, explicó Wren. Trata sobre cómo las personas y los lugares dañados pueden seguir siendo hermosos. En su última noche, Mateo preguntó por los diarios de Garrett. Aldrich le dio el que trataba sobre la construcción de la cabaña, con relatos detallados de la construcción y la resolución de problemas. Mateo lo leyó con atención y tomó notas. Mi padre es carpintero, dijo Mateo. Podría ayudarte con las reparaciones si alguna vez lo necesitas. Es buena gente. La oferta conmovió profundamente a Aldrich. Esta red de conexiones que se extendía desde la cabaña. Gente que quería contribuir, formar parte de algo significativo. Después de que Wren y Mateo se marcharan, Aldrich actualizó su nuevo diario. La cabaña está creciendo más allá de lo que Garrett imaginaba, más allá de lo que yo imaginaba. Se está convirtiendo en un proyecto comunitario, apoyado y protegido por personas que comprenden su valor. Simón tenía razón. La sostenibilidad requiere estructura y conexión. El heroísmo en solitario de Garrett era hermoso, pero insostenible. Esta nueva versión, con sistemas y apoyo, podría durar. En junio, Brennan llegó finalmente con evidente incomodidad, pero con genuina curiosidad. Se quedó 2 días, hizo cientos de preguntas y examinó todos los aspectos de la operación con su mente de ingeniero. La segunda noche, finalmente dijo lo que habían estado callando. Sigo pensando que esto es una locura, papá. Pero también creo que es lo mejor que has hecho desde que murió mamá. Eso es un gran elogio viniendo de ti. Lo digo en serio, no te estás escondiendo aquí. Estás comprometido, estás ayudando a la gente, estás conectado con nosotros. No es lo que yo elegiría, pero a ti te funciona. Eso es lo que importa. Esa noche, Brennan pidió leer las cartas de Helen, las que ella le había escrito a Aldrich durante su compromiso y que él había traído a la cabaña en su mochila original. Se sentaron juntos a leerlas a la luz de la lámpara y lloraron juntos por primera vez desde el funeral. Ella estaría orgullosa de ti, dijo Brennan finalmente. Probablemente también preocupada, pero sin duda orgullosa.
El otoño regresó al bosque a finales de septiembre, pintando el claro con tonos ámbar y dorados. Aldrich llevaba ya un año en la cabaña, y el aniversario le pareció significativo de formas que no había esperado. Había ayudado a 41 personas en esos 12 meses, 41 entradas en el registro de visitantes, 41 historias de dolor y búsqueda, y los tímidos pasos hacia la curación. Algunos se habían mantenido en contacto, con cartas enviadas a través de la oficina de Simone y visitas ocasionales de aquellos que sentían que estaban resbalando y necesitaban volver al santuario particular de la cabaña. Otros habían desaparecido de nuevo en sus vidas, y Aldrich esperaba que eso significara que habían encontrado lo que necesitaban. La cabaña también había evolucionado. La financiación de la fundación permitió impermeabilizarla adecuadamente, actualizar los suministros médicos y crear una pequeña biblioteca de recursos sobre traumas, duelo y adicciones que el Dr. King había ayudado a reunir. Pero el carácter esencial seguía siendo el mismo: sencillo, tranquilo, acogedor. La visión de Garrett seguía reforzada y mantenida. La mañana de su aniversario, Aldrich subió a la tumba de Garrett con flores silvestres que había recogido en el prado más allá del claro. La lápida parecía ahora desgastada, suavizada por un año de estaciones, con musgo creciendo en su borde norte. Un año, dijo Aldrich, colocando las flores. 41 personas. Algunas historias de éxito, otras que nunca conoceré. Probablemente fallé con algunas, pero sigo aquí, sigo intentándolo. Hizo una pausa, escuchando el viento entre los árboles. Tu hija te visita regularmente ahora. Creo que te ha perdonado. O está trabajando en ello, lo que es casi lo mismo. Ella lo hizo sostenible. Le dio estructura. Tú nunca pudiste. Creo que estarías agradecido por eso, aunque discutieras los detalles. Se sentó en el suelo con la espalda apoyada en un árbol cercano. Ahora entiendo por qué no podías marcharte. No solo porque la gente necesitaba este lugar, sino porque tú también lo necesitabas. El trabajo era parte de tu curación, no algo separado de ella. Cada persona a la que ayudabas era una forma de ayudarte a ti mismo, de demostrar que aún podías hacer el bien después de todo el daño causado. Una rama crujió en algún lugar del bosque, probablemente un ciervo moviéndose entre la maleza. Aldrich cerró los ojos y dejó que el sonido lo envolviera. Esta naturaleza salvaje se había convertido en su hogar. Echo de menos a Helen, continuó, con voz más suave. Todos los días, pero la añoranza ya no me destruye. Es solo parte de quien soy ahora, un hombre que amó profundamente y perdió ese amor y siguió adelante de todos modos. La cabaña me enseñó eso. Toda esta gente me enseñó que la supervivencia es posible, que estar roto no significa estar acabado. Se quedó en la tumba otra hora más, luego regresó y encontró a un joven esperando en los escalones, de unos 30 años, con la postura cuidadosa de alguien recién licenciado del ejército. Aldrich reconoció los signos de inmediato: la hipervigilancia, los movimientos controlados, los ojos que buscaban amenazas incluso en ese tranquilo claro. ¿Eres Aldrich?, preguntó el hombre. Sí, me llamo Adrian. Otro veterano me habló de este lugar. Dijo que le salvó la vida. Pensé que tal vez... Se detuvo y tragó saliva. Pensé que tal vez también podría ayudarme a mí. Aldrich subió los escalones y abrió la puerta. Entra, Adrian. Aquí estás a salvo. Cuando Adrian entró en la cabaña, bajando ligeramente los hombros en respuesta a la tranquila bienvenida del espacio, Aldrich sintió la familiar sensación de certeza que le producía este trabajo. Preparó té mientras Adrian se acomodaba en la silla de lectura, le dio espacio para respirar y adaptarse antes de hacerle ninguna pregunta. Esa noche, después de que Adrian hubiera cenado y se hubiera retirado al altillo para dormir, Aldrich se sentó a la mesa con ambos diarios, el original de Garrett y su propia continuación. Los colocó uno al lado del otro, los intentos de dos hombres por documentar la curación, separados por décadas, pero conectados por un propósito. Abrió su diario en una página nueva y comenzó a escribir, sabiendo que esta entrada era para quien quiera que viniera después de él, cuando quiera que fuera, para el próximo cuidador. Este lugar te cambiará, no porque sea mágico, sino porque elegir ayudar a los demás, cuando tú mismo estás destrozado, requiere que te conviertas en alguien más fuerte. Dudarás constantemente de ti mismo. Te preguntarás si estás cualificado, si estás haciendo más daño que bien, si deberías rendirte y volver a la vida normal. No te rindas, pero tampoco lo hagas solo. Garrett lo intentó y eso lo mató.
Crea sistemas. Acepta ayuda. Mantén el contacto con las personas que te quieren. El trabajo es importante, pero no lo es todo. Conocerás a personas en su peor momento, afligidas, adictas, traumatizadas, perdidas. No intentes arreglarlas. Solo dales espacio para existir sin juzgarlas. Proporciónales refugio, comida, presencia, paciencia. La curación es cosa suya. Tú solo estás manteniendo el espacio donde eso es posible. Documenta todo. No solo quién viene y cuándo, sino qué funciona, qué no funciona, qué estás aprendiendo. Este conocimiento es la verdadera herencia, más valiosa que la cabaña en sí. Recuerda que ahora eres parte de un legado. Garrett lo construyó. Simone lo protegió. Yo lo mantuve. Tú añadirás tu propia pieza a la historia. Honra lo que vino antes mientras lo haces tuyo. Y cuando llegue el momento de irte, porque eventualmente llegará, asegúrate de dejarlo mejor de lo que lo encontraste. Encuentra a la siguiente persona, entrénala, dale lo que te hubiera gustado tener cuando empezaste. Este es un trabajo sagrado, pero no eres un mártir. Cuídate, descansa, vete cuando necesites irte, vuelve si puedes, pero no mueras solo en esta silla pensando que el trabajo es más importante que tu vida. El trabajo es vida, conexión, compasión, la elección diaria de importar, no sacrificar la esencia por el símbolo. Lo firmó, lo fechó y luego colocó ambos diarios juntos en la estantería donde Garrett había guardado los suyos. Quizás, dentro de décadas, otra persona los encontraría y aprendería lo que él había aprendido. Que las personas rotas aún pueden construir cosas hermosas. Que el propósito perdura más que el dolor. Que el santuario es algo que se crea y se mantiene, no algo con lo que se tropieza por accidente. 3 días después, Lydia llegó con toda su familia para una visita otoñal. Los niños habían crecido de nuevo, Sophie ahora dibujaba en su propio diario, Oliver hacía preguntas sobre todo. Pasaron la tarde juntos, cocinando en la estufa de leña, contando historias, disfrutando del simple placer de la conexión familiar. Cuando el sol se puso y pintó el claro con una luz dorada, Sophie preguntó, «Abuelo, ¿siempre vivirás aquí?» Aldrich consideró la pregunta cuidadosamente. «No sé si siempre, pero por ahora sí. Aquí es donde debo estar, por el árbol mágico, por las personas que lo necesitan y porque a mí también me ayuda». Esa noche, después de que su familia bajara al lugar donde habían aparcado, una vez que Adrienne se durmió, Aldrich se quedó de pie junto a la ventana, contemplando el enorme tronco del antiguo árbol y las estrellas visibles a través de las copas. Pensó en el año que había pasado, en la persona que había sido cuando llegó, vacío, afligido, sin propósito, y en la persona en la que se había convertido. Había venido aquí para desaparecer. En cambio, había encontrado lo único que importaba, una forma de transformar su propio dolor en algo útil. Honrar la memoria de Helen, no ahogándose en el dolor, sino ayudando a otros a sobrevivir a su propio ahogamiento. La cabaña seguiría en pie mucho después de que él se hubiera ido. Esperaba que otros vinieran, buscando lo que Garrett había buscado, lo que Aldrich había buscado, lo que todas las personas perdidas buscan. Un lugar donde poder desmoronarse sin vergüenza, un espacio para recordar quiénes son más allá del dolor. Aldrich cerró su diario y lo colocó junto al de Garrett, 2 eslabones de una cadena que se extendía hacia atrás, al pasado, y hacia adelante, a un futuro desconocido. Fuera, el bosque seguía con su antigua actividad, el viento entre las ramas, el agua sobre las piedras, el lento paso de las estaciones. Dentro del árbol, en la imposible cabaña construida en su corazón, un hombre que lo había perdido todo descubrió que aún tenía algo que ofrecer, y que ahora comprendía que era una gracia inmerecida, inesperada y más que suficiente.